como multiplicadores de Lagrange. Como nosotros vimos la anterior semana, nosotros podemos sin ningún problema, bueno, con sus complicaciones, ¿no? Podríamos coger y optimizar una función, encontrar máximos y mínimos teniendo restricciones. Pero ya la cosa se empieza a complicar cuando las expresiones son un poquito más complicadas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de cosas, es cuando Lagrange entra en el juego para hacernos la vida más sencilla. Entonces, de manera sencilla empecemos diciendo que nosotros vamos a utilizar Lagrange siempre cuando nosotros queramos optimizar algo. Optimización. Cuando nosotros estamos trabajando con optimización, es decir, yo quiero encontrar, por ejemplo, yo tengo cierta función que me calcula algo. Por ejemplo, yo tengo una función, imagínense que yo tengo una empresa, para poner siempre la motivación. Imaginemos que yo tengo una empresa en la que vendo 3 productos, un producto A, un producto B y un producto C. Donde entonces yo, por ejemplo, el producto A me genera una ganancia, que voy a poner ganancia, de, por ejemplo, por cada unidad $5, acá $7 y acá $3. Pero supongamos que la materia prima, aquí pongamos la materia prima, para consumirlo, aquí necesito yo que sé, whatever, lo que sea, de materia prima. Supongamos una unidad de materia prima, aquí necesito 4 unidades de materia prima y aquí necesito 2 unidades de materia prima. Entonces, supongamos que yo me planteo lo siguiente. A ver, yo digo, yo obviamente como empresario quisiera ganar la mayor cantidad de plata posible. Entonces digo, bueno, yo voy a generar una función costo. X, Y, Z. ¿Qué es X, Y, Z? Ah, por ejemplo, podría ser cuánto de cada cosa yo quiero producir. Yo digo, a ver, ¿cuántas del producto A debo producir? ¿Cuántas del producto Y tengo que producir? ¿Y cuántas del producto B tengo que producir? ¿Y cuántas del producto C, verdad? Entonces, obviamente, ¿cuánto va a ser lo que yo gane? Ah, perfecto, va a ser $5 por cada producto A que yo vendí, más $7 por cada producto B que yo vendí, más $3 por cada producto aquí C que yo vendí. Ah, perfecto. Entonces uno diría, bueno, simplemente tengo que coger y encontrar los máximos a eso. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo podría, obviamente, si es que tuviera mucho materia prima infinito, ponerme a hacer tantos productos como yo quiera. Pero obviamente eso no pasa así, entonces yo me convertiría en millonario. Pero obviamente no. En las empresas, por ejemplo, les dicen, ah, perfecto, para este mes tenemos este inventario, tenemos esta cantidad finita de materia prima. Ah, perfecto, por ejemplo, puede ser que toda la materia prima que yo tenga sea en total, o lo máximo que yo tenga en materia prima sea 70 unidades de materia prima. Entonces yo digo, bueno, ahí voy a tener una restricción, voy a tener la restricción de que la cantidad, aquí, la cantidad, acuérdense que para el producto 1 yo necesito X, o sea, X representa la cantidad de productos 1 de productos A que yo hago. Yo necesito una unidad de eso. Entonces yo voy a calcular ahora el, la materia prima invertida. Entonces, en este caso, para el producto A simplemente sería X, ¿verdad? Más, yo necesito 4 para cada producto B que yo produzco. Entonces, por cada producto B yo estoy invirtiendo 4 unidades de materia prima. Y por último, para cada producto C yo necesito 2, ¿verdad? Entonces supongamos que se consume todo, porque aquí no nosotros en este curso no trabajamos con desigualdades, simplemente con igualdades. Supongamos que justamente consumo todo, los 70. Entonces esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero que se consume todo, pero yo quiero consumir todo. Yo quiero consumir toda la materia prima y tener la mayor rentabilidad posible. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, o la motivación que nosotros vamos a querer cuando nosotros estemos trabajando con multiplicador de Lagrange. Primero, multiplicador de Lagrange lo utilizamos para optimizar, es decir, encontrar máximos y mínimos. Perfecto. Ahora bien, cuando nosotros queremos encontrar esos máximos y mínimos, a veces hay situaciones en las que nosotros tenemos restricciones. Ah, perfecto. Entonces, nosotros con Lagrange podemos trabajar con muchas restricciones. Por ejemplo, aquí yo puse simplemente que la restricción es una materia prima, pero podría que tenga otra restricción. Entonces, yo puedo trabajar con varias restricciones. Ahora la situación es cómo nosotros trabajamos cómo nosotros vamos a realizar esta optimización cuando yo quiera optimizar, pero teniendo cierta restricción. Entonces, aquí vamos viendo lo siguiente. Entonces, siempre cuando vayamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange, nosotros en el proceso de optimización, aquí yo siempre que quiera optimizar algo, yo voy a tener dos cosas que con la motivación quedan claras. Siempre lo que yo quiera maximizar, y de hecho en los problemas me lo dicen, maximice, minimice, encuentre el mayor costo, el menor costo, siempre lo que yo quiera maximizar o minimizar es lo que yo le voy a llamar función objetivo. Función objetivo. Ah, perfecto.
Y por lo general la denoto pues como una, aquí puede ser una f, que por ejemplo, si podría depender de varias variables, ¿no? Pero pongámoslo aquí, por ejemplo, yo tendría una función objetiva x, y, por poner un ejemplo. Entonces siempre lo que yo quiero maximizar o minimizar es lo que yo conozco como la función objetivo. Y luego, todo lo que me pongan del, que por ejemplo me dice que la materia prima debe sumar 70 o cualquier otra cosa, entonces yo voy a tener restricciones. Ah, perfecto. Yo voy a tener una o más restricción. Entonces aquí yo puedo tener una o más restricciones. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver cómo yo trabajo con esto. Entonces, esto me lo preguntaron, esto yo no lo di en el anterior semestre, pero me lo preguntaron. Entonces lo voy a aclarar ahorita para que no haya confusión después. ¿De dónde sale? Para cuando nosotros vamos a utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, aquí cuando utilizamos los multiplicadores de Lagrange, nosotros siempre que vayamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange, vamos a resolver un problema de optimización por los multiplicadores de Lagrange, siempre va a ser equivalente a llegar a este sistema. Vamos a llegar a que el gradiente de la función objetivo, por ejemplo, si depende de dos variables, va a ser igual a lambda por el gradiente de la función restricción. Y siempre las restricciones, en este caso g de x, y, si nosotros llamamos esta g de x, y una restricción, igualado a 0. Siempre cuando vayamos a optimizar vamos a llegar a esto. Es decir, siempre vamos a tener que resolver este sistema de ecuaciones usualmente no lineales. Perfecto. Entonces, este cosito, entonces ustedes me van a preguntar, ¿qué es esta cosita que yo tengo aquí? Ese lambda es lo que se conoce como un multiplicador de Lagrange. Esto es lo que, por eso se llama así el método. Esto es lo que nosotros llamamos un multiplicador de Lagrange. Ojo, esto es cuando nosotros estemos trabajando con una, por si acaso, con una restricción. Ya luego vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una o más, dos o más restricciones. Ya, perfecto, pero ahora la pregunta, y que a veces se los pueden preguntar, es ¿de dónde sale esto? Esto es sencillo. Nosotros, cuando tengamos, recuérdense que yo tengo función objetivo y restricciones, vamos a plantear una nueva función. Una función que yo le voy a llamar función lagrangiana. Yo voy a plantear una función que yo la voy a denominar lagrangiana, que siempre se construye de la siguiente manera. Usualmente le ponen una L de lagrangiana. Va a ser una función que depende de este multiplicador de Lagrange, de ese parámetro alfa, depende de x y depende de y. Ah, perfecto. Y siempre se construye de la siguiente manera. La función objetivo, en este caso, por ejemplo, f de x, y, menos lambda por la función restricción, x, y. Entonces, dense cuenta que esto ya simplemente esta función no tiene ninguna restricción. Esto es una funcioncita que yo puedo optimizarla como nosotros ya lo vimos el anterior semestre, la anterior semana. Entonces, dense cuenta, yo tengo mi función lagrangiana. Esa función lagrangiana no tiene ninguna restricción, es decir, simplemente lo mismo que yo hacía la anterior semana. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí para yo poder, optimizar, encontrar máximos o mínimos? Ah, perfecto. ¿Cómo yo lo hacía? Por medio de sacando el gradiente de la función, ¿verdad? X, y, z. Lo igualaba al cero vector para encontrar los puntos críticos. Eso era lo que yo hacía, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, aquí voy a conseguir este vector gradiente. Entonces, si nosotros derivamos, dense cuenta que yo tengo que derivar con respecto a sus tres variables, lambda, x y y. Ah, perfecto. Entonces, si yo derivo con respecto a lambda, dense cuenta que esto no depende de lambda, se hace 0, y aquí simplemente me va a quedar entonces menos g de x, y, ¿verdad? Perfecto, entonces simplemente me queda eso. Luego, la derivada de esta función L, pero con respecto a x, entonces me va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x, con x, y, menos lambda, que es como una constante, y de ahí la derivada parcial de g con respecto a x, de una función que depende de x, y. Perfecto, eso es la derivada, por si acaso. Esta es la derivada de L con respecto a lambda. Esta es la derivada de L con respecto a x. Simplemente estoy sacando el vector gradiente. Y lo último, la derivada de f, pero ahora con respecto a y, de una función que depende de x, y. Esto es menos lambda por la función, la derivada parcial de g con respecto a y, de una función que depende de x, y. Perfecto. Y todo esto, recordemos que esto es un cero vector, no es un cero escalar. Esto igualado a 0, 0, 0. Perfecto, clarito, ¿no? Todos nosotros lo sabemos. Entonces,
¿Qué es lo que yo hago aquí? Pues nosotros ya sabemos que dos vectores son iguales y cada uno de sus componentes, ¿qué es? Son iguales, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces esto lo igualamos con 0 y todo esto de aquí también lo igualo con 0. Ah, perfecto. Entonces nosotros nos quedamos con, en este caso, menos g de x, y igual a 0, ¿verdad? Luego acá en la segunda nos va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x de una función que depende de x, y igual, en este caso si pasamos esto al otro lado, lambda g de la derivada parcial de g con respecto a x de x, y. Y por último tendríamos la derivada parcial de f con respecto a y de una función que depende de x, y igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y de una función que depende de x, y. ¿Verdad? Si aquí multiplico por menos 1, este menos se me va. Y dense cuenta, esto es o no es exactamente lo que yo les puse acá arribita. Que es usualmente a veces no hay la deducción, sino que le dicen háganlo directamente usando esto. Ya, pero esto siempre, nosotros vamos cuando vayamos a hacer multiplicador de Lagrange, siempre vamos a llegar a esto. Siempre. Entonces, ¿pero de dónde sale esto? Siempre al plantear una función lagrangiana, donde como esta función yo tengo esta función aquí, dense cuenta que esto es una función sin restricciones, puedo conseguir sus puntos críticos pues sacando el gradiente de la función y igualándola a 0. ¿De dónde entonces ahí me queda ese sistema? Ah, perfecto. Este sistema que me quedó aquí es el mismo que yo les puse arriba del gradiente de la función f de x, y igual a lambda por el gradiente de la función g de x, y la función restricción g de x, y igualado a 0. Entonces, perfecto. Entonces, ya resolviendo este sistema, ¿qué es que nos quedan? En teoría, nos quedan puntos críticos, porque eso era lo que nosotros estábamos calculando aquí. Nosotros estábamos calculando unos puntos críticos. Ah, perfecto. Entonces, aquí viene la pregunta. A ver, yo ahora tengo, ya perfecto, hice mi función lagrangiana, le conseguí puntos críticos. Ahora, pues yo como sé si eso es máximo o eso es mínimo. Vamos a ver que hay dos maneras de hacerlo. La manera, pues sencilla, que simplemente coger la función y evaluar los puntos. Y hay otra que es por medio de lo que se conoce como la matriz hessiana o hessiano Orlado. La matriz hessiano-Orlado. Que simplemente, ¿qué es esta matriz? Es una matriz que es la matriz hessiana. Y esto es, si ustedes lo ven en Villena, es exactamente lo que nosotros ya hemos construido. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra matriz que se le pone aquí para denotar que es la hessiana orlada, una rayita encima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros veníamos y hacíamos aquí? Dense cuenta que yo tengo mi función lagrangiana, era que una función de tres variables, entonces yo tengo que derivar con respecto a lambda, con respecto a x y con respecto a y. Y aquí, como recordemos que el hessiano es una matriz de segundas derivadas parciales, en las filas van las primeras, la derivada parcial de f con respecto a lambda, la derivada parcial de L con respecto a X, la derivada parcial de L con respecto a Y. Perfecto, entonces nosotros ya sabemos cómo construir esto. Derivo lo que me indique la fila con respecto, o derivo lo que está en la fila con respecto a lo que me indica la columna. Entonces tendríamos L de lambda lambda, L de lambda X, L de lambda Y. Así es como se construye lo que está, esa matriz que aparece en Villena, así es como se construye. Que es exactamente lo que nosotros ya sabíamos. L de X lambda, L de XX, L de XY. Ah, perfecto. Acá, L de Y lambda, L de YX y L de YY. Ah, perfecto. Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí nosotros tenemos un criterio especial para nosotros calcular. Si para nosotros, obviamente, esto lo evaluamos en el punto que obviamente cuando nosotros resolvemos este sistema, me va a quedar un punto lambda sub 0, x sub 0, y sub 0, y este es el que yo lo quiero clasificar, ya sea como máximo mínimo, o podría ser también punto de silla. Entonces, yo cojo y lo voy a evaluar aquí en lambda sub 0, x sub 0, y sub 0. Esta matriz también a veces se le suele, la pueden volver a reescribir sabiendo lo siguiente. Si ustedes saben aquí, para no olvidar lambda xy, aquí L de X, L de Y. Si ustedes sabían, recordemos que mi función lagrangiana era la siguiente, xy era igual a la función f de x, y menos lambda por la función g de x, y, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben, si yo derivo esto con respecto a lambda, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto sigue dependiendo de las mismas variables. Simplemente me va a quedar menos g de x, y, ¿verdad? Perfecto, entonces ya tenemos esa partecita, ya tenemos esta partecita por aquí. Entonces, si nosotros volvemos a derivar con respecto a lambda, entonces esta partecita de aquí nos da
0. Entonces aquí me da 0. Si yo derivo con esta función de aquí con respecto a x, simplemente sería sacar la derivada con respecto a x de esto. Me queda menos g' de x, y aquí me quedaría menos g' de y. Acá me quedaría, dense cuenta, si yo derivo esta funcioncita de aquí con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Me quedaría la derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? De x, y, menos lambda por la derivada parcial de f con respecto a x de una función x, y. Perfecto, súper claro el asunto. Ahora, si yo lo derivo con respecto a lo que me indica la columna, entonces, ¿qué me queda? X lambda de una función que depende de lambda, xy. Simplemente, como esto no depende del lambda, se hace 0 y simplemente me quedaría menos la derivada parcial de g con respecto a x, ¿verdad? Que es lo mismo que tenía aquí, menos g de x. Y si nosotros hacemos lo mismo para esta de acá, nos queda entonces menos g de x, y. Ahora bien, ¿por qué nos quedó aquí? Ustedes van a decir, en Villena nos queda aquí un signo positivo. Eso es indiferente porque de eso dependen de cómo, de hecho, si ustedes cogen, ahora, si ustedes cogían menos lambda y le ponían en vez de ponerlo acá, por si acaso, aquí hay personas ustedes van a ver que a veces hay positivos, hay negativos, porque eso depende de cómo aquí planteen esta función lagrangiana. A veces hay libros en los que la ponen como L de lambda xy igual como por ejemplo f de x, y más, aquí le ponen más alfa de g de x, y. Eso es indiferente, eso no hay problema, porque si yo tuviera aquí el menos, yo simplemente le cambio, por ejemplo, si aquí yo tengo menos alfa, le llamo un nuevo parámetro, esto le llamo beta, y entonces yo tengo igual f de x, y igual más beta por g de x, y. Es decir, por eso no hay problema. Y entonces ya el resto pues sigue siendo lo mismo, L de xx, L de xy, L de yx y L de y. Entonces, estas matrices, tense cuenta, ustedes las pueden construir, sí las saben construir porque es exactamente lo mismo que ya han venido haciendo la anterior semana. Entonces, ahora, una vez que tú ya tienes tu matriz hessiana orlada, pues hay un criterio que te dice que si esta matriz H, su determinante es positivo, entonces tienes un máximo. La función, mejor dicho, siempre hablando con propiedad, tu función f de x, y alcanza un máximo en, aquí algo importante, en lambda sub 0, x sub 0, y sub 0, ¿verdad? Perfecto. Y si, por el contrario, tu matriz hessiana orlada tiene determinante negativo, pues entonces lo que pasa es que va a alcanzar un mínimo. De nuevo, en ese punto, en x sub 0, yo digo en lambda sub 0, x sub 0 y y sub 0. Muy bonito el asunto, exactamente lo mismo que hicimos la anterior semana. Pero aquí ustedes me han de decir, a ver, ¿cómo es esto, profe? Porque recuérdense, aquí estoy haciendo una cosita mal. Aquí es en, bueno, esto es justamente el comentario que voy a hacer ahorita. Aquí es en x sub 0, x sub 0, y sub 0. Entonces ustedes me han de decir, ¿cómo es que nosotros podemos, por medio de la lagrangiana, encontrar el máximo de la función f? Y es por lo siguiente, porque nosotros recordemos que mi función lagrangiana es esta que yo tengo aquí. Es igual a la función f de x, y menos lambda por la restricción g de x, y. Pero recordemos que mi restricción g de x, y, que por eso usualmente lo ponen así, que les dicen la restricción g de x, y tiene que ser igual a 0. Entonces, para cualquier punto donde esta función obtenga el máximo, como esto siempre es 0, entonces esta función también alcanza el máximo. Esa es la razón por la que nosotros entonces usamos esta función lagrangiana para calcular el máximo de esta función f. Porque como esto, por eso es que ustedes cuando tal vez si ya hicieron algún problemita de Lagrange, les dicen que la restricción tiene que ser igualada a 0. Entonces, si esto siempre es 0, entonces nosotros aquí, donde alcance el máximo, esta función va a ser exactamente donde alcance el máximo esta de aquí. Y ya está. Y entonces, con eso, ese es un criterio que nosotros podemos usar. Lo mencionaba porque el anterior semestre me preguntaron eso y pues ya estaba un tema adelante, entonces se complicó un poquito explicar. Entonces, este es un criterio que es el que se conoce como el criterio de la matriz hessiana orlada. Eso es una manera de hacerlo. Casi no se usa realmente, o sea, casi no se usa, pero si es que el profe le dicen justifique o clasifique si el punto que obtuvo el máximo mínimo por la matriz hessiana orlada, pues ya saben cómo hacerlo. Construyen esta matriz hessiana, que lo pueden ver viendo, pero simplemente quería explicar de dónde salía.
la construyen y pues ven si el determinante es positivo o si el determinante es negativo. Ahora bien, ¿qué pasa si mi matriz, obviamente, imagínense que yo tenía funciones ya no de 2 variables, como yo tengo aquí, sino si yo tenía funciones, por ejemplo, de 3 variables? Entonces, lo que va a pasar es que nosotros ahora vamos a tener que plantear una función L de lambda, X, Y, por ejemplo, Z. Y de nuevo, sería, por ejemplo, una función que ahora depende de 3 variables, X, Y, Z, menos lambda por una restricción que ahora también depende de X, Y, Z. Entonces, ¿cuál va a ser la única diferencia aquí? Obviamente tienen que sacar de nuevo puntos críticos de la siguiente manera. Es exactamente análogo el proceso. Perfecto. Una vez que encontramos los puntos críticos, ¿cómo? Si quisiéramos, los podemos clasificar. Pues por medio de nuevo de la matriz Hessiana-Orlá. Solo que ahora la diferencia es que esta matriz va a ser un poquito más grande, porque aquí yo tengo lambda, X, Y, Z. Aquí tengo L de lambda, L de X, L de Y, L de Z. Perfecto. Y con eso entonces ya construyen su matriz Hessiana-Orlá. Y usan, obviamente, en el de Villena están todos los criterios, porque a medida que se va haciendo más grande la matriz, van diciéndole si esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo, esto es negativo. Pero entonces, esta es la manera en cómo se construye. De hecho, de manera general, siempre esta de aquí se le llama H3 y las que se vayan construyendo, si la matriz es más grande, se le va llamando H4. Y entonces ahí es donde se construye un criterio, donde si te dice de manera general, si tú tienes una función de n variables, entonces si es que las matrices, estas submatrices, van alternando, empezando con positivo. Por ejemplo, esta es la que yo le llamo H3, que es justamente cuando yo tenía 2 variables, es positiva, y la siguiente es negativa, y la siguiente es positiva, H5 es positiva. Entonces, si van alternando, entonces, de esta manera, entonces, la función alcanza un máximo, pues, en el punto crítico que hayamos encontrado. Y si por el contrario, todas estas, de hecho, dejen quitarlo hasta aquí. Si por el contrario, todas estas matrices son negativas, así, se encuentra, obviamente yo voy a encontrar tantas matrices dependiendo del tamaño de la función, de cuántas variables yo tenga. Entonces, la función f alcanza un mínimo, obviamente en el punto crítico donde nosotros estemos clasificando. Pongámosle aquí un punto de x sub 0 barra, porque como es una función de n variables, no sé cuántos tendrá x sub 0 barra. Y entonces esos son los criterios que pueden usar. De nuevo, yo lo haría, por si acaso, si es que están en un ejercicio en los que se ponen sin que se los pidan a sacar la matriz Hessiana-Orlá. No, usualmente ya vamos a ver entonces cómo lo hacemos de manera rápida cuando yo tengo que hacer un ejercicio. Entonces empecemos con lo más sencillo. Con siempre el ejercicio más sencillo es pues, el ejercicio de la cajita, lo que permite definir algunas cosas de manera clara. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que he dicho? Porque si no, ya voy a empezar de nuevo, a hacer puro ejercicio. Solo de aquí ya simplemente me resta explicar ejercicios. Eso era con respecto a la teoría de esta partecita de aquí. Entonces, control B. Perfecto. Disculpe. Dígame. ¿Y algún determinante es igual a 0? Si algún determinante es igual a 0, entonces, de nuevo, las cosas no son concluyentes. Entonces ahí tendrías que si alguno de los determinantes es 0, pues de nuevo, cuando algo te da 0, cuando algo no lo especifica el método, la cosa no es concluyente, no puedes concluir nada. Entonces ahí pues simplemente te basarías en coger y evaluar la función y ver en qué punto pues, estás obteniendo el máximo valor, que es usualmente lo que se hace. Otra cosa en la que te puedes apoyar es que esto es una mezcla de todo. Si es que el conjunto o de donde, por ejemplo, de donde estás restringiendo la función para encontrar máximos y mínimos es compacto, entonces simplemente pues, coges el valor, el punto donde te da el mayor valor y como tú sabes, hay un teorema que se llama el teorema del valor extremo, en ese punto el valor es máximo. Entonces encuentras el máximo absoluto, entonces ese lo tomas. Entonces, si es que te da 0, pues no es concluyente, no puedes decir nada. Cuando algo no te lo especifica, entonces en este caso, si alguno te da 0, no es concluyente, no puedes decir nada con respecto a eso. Y pues simplemente te basas en evaluar, que es usualmente lo que se hace. No sé si ahí queda claro la duda. Sí, gracias. Perfecto. Este ejercicio de aquí determina los ángulos tal que el perímetro. Este ejercicio es sencillito, ya mismito lo hacemos. Creo que es por ahí me parece que lo vi en su deber, pero es sencillito, ya mismito lo hacemos. Entonces sí lo vamos a hacer. Háganme acuerdo si es que me estoy olvidando hacerlo. Entonces, empecemos desde lo más sencillo.
Entonces, de lo más sencillo es lo siguiente. Nos dice, determine las dimensiones de una cisterna rectangular cerrada con el mayor volumen posible. Si el área, aquí dense cuenta, si el área de la superficie total es 10 metros cuadrados. Perfecto. Entonces, siempre es bueno en esto de las aplicaciones, si es que es factible hacer un dibujito. Entonces, vamos a ver, solución. Solución. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A mí me dicen, bueno, tú tienes una cisterna rectangular, ¿verdad? De esta manera, más o menos. Ya, tú tienes ahí tu cisternita, perfecto. Donde, dense cuenta, tengo que cada una, tengo la medida de cada uno de los lados. Tengo aquí X, tengo Y y tengo Z. Es decir, tengo X, Y y Z para cada una de las dimensiones de ese. Realmente es un paralelepípedo. Otra cosita es que esta cisterna es cerrada. Perfecto, entonces a mí me dicen lo siguiente, ¿qué es lo que a mí por lo general el ejercicio me dice, me da la idea de qué es lo que yo voy a tomar como función objetivo, porque recordemos, yo siempre tengo que tomar, cuando voy a utilizar Lagrange, los multiplicadores de Lagrange, yo tengo que ver cuál va a ser mi función objetivo. Ah, perfecto, siempre la función objetivo es lo que me piden a mí maximizar o minimizar. Si yo leo, me dice, determine las dimensiones X, Y, Z de una cisterna rectangular cerrada con el mayor volumen posible. Entonces lo que yo quiero optimizar es el volumen, es lo que yo quiero optimizar, es decir, yo quiero maximizar, yo quiero encontrar dónde, con qué configuración de X, cuánto debe medir X, cuánto debe medir Y, cuánto debe medir Z para encontrar el mayor volumen posible. Ah, perfecto, entonces mi función objetivo es una función que la voy a llamar B de volumen, que depende de las dimensiones X, Y, Z, y entonces va a ser esa función, que es mi función objetivo, es la función, el cálculo del volumen, es decir, X por Y por Z. Perfecto. Ahora bien, si es que yo no tuviera ninguna restricción, yo podría hacer una cisterna tan grande como yo quisiera, pero en la vida real eso no es posible. Entonces, obviamente yo voy a tener aquí una restricción. Perfecto. Entonces, yo tengo aquí mi restricción. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué me dice además? Me dice si el área de la superficie total es 10 metros cuadrados. Ah, entonces yo tengo que además de ver que cuánto mide X, yo tengo que coger X, Y, Z, de manera que yo puedo tener el mayor volumen posible, pero sabiendo que el área total, el área de la superficie total de la caja solo debe medir exactamente 10 metros. Ah, perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué obtenemos por área de la superficie total? Pues lo que mide en este caso esta cara, ¿verdad? Más lo que mide, más el área de esta cara, más la otra cara, y pues las caras de arriba y de abajo, que no las pongo, pues, sino porque queda todo rayado y feito. Entonces, perfecto. Entonces, ¿qué me dice aquí? En este caso, 2x por z sería la cara en verde. ¿Por qué 2? Porque son dos caras, ¿no? 2x por z más 2 por y por z, ¿verdad? Porque sería las caras, el área correspondiente a las caras en azul. 2y por z más, ahora las de las tapas, 2x por y. Recuerden, para sacar la de las tapas. Ah, perfecto. Entonces tendría 2x por y. ¿Eso cuánto debe ser? Esa área total, ¿cuánto debe ser? Debe ser 10. Ah, perfecto. Aquí si se dan cuenta, yo puedo simplificar. Simplemente tendría x por z más y por z más x por y es igual a 5. Ahora bien, ustedes me han de mucho ojo con esto. Y es muy importante porque recuerden que yo la restricción le saco un gradiente. Entonces, esto que yo tengo aquí es verdad, es una restricción puesta de manera de ecuación. Pero usualmente nosotros, mejor dicho, no la podemos trabajar así porque recordemos que yo la restricción le tengo que sacar gradiente. Entonces lo que nosotros hacemos es formular una función restricción. Esto es la restricción como tal, es decir, la suma de estas tres cosas es igual a 5. Pero yo tengo que formular una función restricción, es decir, mi restricción la tengo que expresar por medio de una función. Y la manera siempre más sencillita de hacer eso es pasar todo lo que tengo a la derecha al otro lado. En este caso tengo x por z más y por z más x por y menos 5. Sí, perfecto, Darwin, justamente eso. Igual a 0. Entonces, a esta partecita de aquí es lo que yo voy a denominar mi función que depende, mi función restricción g, que yo le llamo g, que depende de x, y y z. Ah, perfecto. Y esto igualado a 0. Entonces, esta funcióncita de aquí, que de hecho la voy a poner aquí, g de x, y, z, que es x por y, x por z más y por z más x por y. Esta es mi función restricción. Entonces, dense cuenta, ya tengo función objetivo y tengo mi función restricción. Ah, perfecto. ¿Y me dice algo más el ejercicio? No, eso es lo único que me dice. Tienes que maximizar eso y con esa restricción. Perfecto. Entonces, siempre, obviamente, siempre cuando yo resuelva con multiplicadores de Lagrange, siempre voy a llegar a esto. A que
el gradiente de la función objetivo, que en este caso depende, dense cuenta, de 3 variables, es igual a lambda, que es un multiplicador de Lagrange, del gradiente de la función restricción x, y, z. Y la función siempre, la función restricción, que igualada a 0. Ah, perfecto. Entonces, ya teniendo, como nosotros ya tenemos la función objetivo y la función restricción, pues podemos encontrar cada uno de estos vectores. Entonces aquí lo voy a poner el vector, el gradiente de f, el gradiente de f simplemente sería derivar con respecto a la función f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces, como yo tengo aquí mi función, bueno, una cosita aquí, mejor manejar siempre los mismos nombrecitos. Recuerden que mi función mi función objetivo se llama b, por si acaso. Entonces, ahora sí, sería de sacar la derivada de b con respecto a x, y, z. Entonces, como yo sé que b es x por y por z, si yo derivo esta funcióncita de aquí con respecto a x, me quedaría y, z, ¿verdad? De hecho, lo voy a expresar por si acaso para que quede un poquito más claro. Este vector de aquí lo puedo expresar como la derivada parcial de b con respecto a x, la derivada parcial de b con respecto a y, la derivada parcial de b con respecto a z. Para que quede súper claro. Lambda por el vector gradiente de la función restricción sería la derivada parcial de g con respecto a x, la derivada parcial de g con respecto a y la derivada parcial de g con respecto a z, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, ¿qué podemos hacer aquí? Multiplicamos, esto simplemente es un valor, puede multiplicar a cada una de las componentes e igualamos. Nosotros sabemos que dos vectores son iguales si y solo si sus componentes son iguales. Entonces, nosotros vamos a obtener que entonces la derivada parcial de b con respecto a x, obviamente esta función b depende de x, de y y de z, va a ser igual a lambda por la primera componente que tenemos aquí, lambda por la derivada parcial de g con respecto a x. Entonces eso se da, para que estos dos vectores sean iguales, es equivalente a decir que cada uno de sus componentes son iguales. Ah, perfecto. De ahí que tenemos que la derivada parcial de b con respecto a y, de una función que depende de x, y, z, por si acaso esta también dependía de x, y, z, entonces ahora va a ser igual a lambda por la derivada parcial de la función restricción con respecto a y, que depende de x, y, z. Y por último, lo mismo, la derivada parcial de la función objetivo con respecto a z, de una función que depende de x, y, z, es igual a lambda por la derivada parcial de la función restricción con respecto también a z, de esta función que depende de x, y, z. Perfecto. Ahora bien, y la función restricción, que es una función que depende de x, y, z, igual a 0. Ah, perfecto. Simplemente lo indico esto ahorita porque luego yo cojo y usualmente no planteo el vector, sino que lo pongo, calculo estas cosas directamente. Entonces, para que quedara claro. Entonces, ahora sí, vamos calculando cada una de estas derivadas. Entonces, recordemos que mi función, de hecho, la voy a poner aquí, mi función objetivo es x por y por z. Entonces, voy sacando la derivada parcial de la función objetivo con respecto a x, me quedaría y, z. Esto es igual a lambda por la derivada parcial de la función g con respecto a x. ¿Cuál es mi función restricción? Esta que tenemos aquí. De hecho, que justamente tengo espacio para verla. Entonces, si yo derivo esa función con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar z más, con respecto a x, z más y. Perfecto. Luego, ahora seguimos con la siguiente. La derivada parcial, aquí vamos a calcular esto. La derivada parcial de b con respecto a y. Ah, perfecto. Recordemos que esta es mi función objetivo. Si yo la derivo con respecto a y, me quedaría x, z. Esto sería igual a lambda por la derivada con respecto a y de la función restricción. Si yo derivo esta función de acá con respecto a y, entonces ¿qué me va a quedar? Me quedaría z más x. Perfecto. Y por último, si derivo la función objetivo con respecto a z, me queda x por y igual a lambda por la función, la derivada de la función restricción con respecto a z, que me quedaría simplemente x más y. Y por último, la función restricción, que en este caso es x por z más x por y más y por z igualado a 5. Perfecto. Y ahora sí, entonces ya nos quedamos aquí con el problema. Siempre nosotros, Lagrange, vamos a llegar al problema de tener que resolver un sistema de ecuaciones no lineales, porque esto es un sistema de ecuaciones no lineales. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros siempre vamos a intentar ver qué información me ofrece cada una de las ecuaciones que yo tengo aquí. Siempre cuando vayamos a resolver hay que utilizar todas las ecuaciones de x o bueno, mejor dicho, de una u otra manera. Entonces, yo digo, bueno, yo tengo que utilizar todas las ecuaciones de alguna u otra manera. Por lo general, la función restricción se usa al final para encontrar valores.
Entonces yo voy a ir viendo cómo yo con estas 4 ecuaciones puedo ir despejando, encontrando relaciones, valores para encontrar la solución. Entonces yo digo, bueno, usualmente lo que hago, yo les digo algunas estrategias, yo digo, bueno, voy a coger la primera y la segunda ecuación a ver qué puedo hacer con esas dos. Entonces, a ver, yo cojo la primera y la segunda ecuación. Entonces yo tengo y, z es igual a lambda por z más y es igual a x por z igual a lambda por x más por z más x. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí una estrategia que es común usar, yo digo, bueno, a mí me interesaría que esta parte de aquí y esta parte de aquí sean iguales. ¿Por qué? Porque yo resto y eso se me hace cero. Entonces, ¿qué es lo que usual una estrategia común cuando uno va a resolver estos sistemas de ecuaciones no lineales por los multiplicadores de Lagrange? Es intentar de alguna manera igualar las ecuaciones para luego, al momento de restar, que se vayan algunos términos. Entonces, por ejemplo, yo voy a multiplicar la primera ecuación por lo que le falta para que estas dos cositas sean iguales. Por ejemplo, aquí yo la podría multiplicar por x, obviamente a ambos lados, y abajo lo multiplico en cambio por y, para que en el lado izquierdo me quede x por y por z. Y ahora multiplico esto por y. Ah, perfecto. Entonces, nos quedaría x por y por z igualado al lambda, directamente multiplico, me quedaría zx más yx, perfecto. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Aquí x por y por z, aquí multiplicando x por y por z es igual a lambda por z por y, zy, más aquí x por y me quedaría x por y, ¿verdad? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Pues aquí simplemente lo que podemos hacer es o igualar, porque estas dos cosas son iguales, o restar. En este caso yo voy a restar la primera de la segunda. Si yo resto, me quedaría, estas dos se me hacen cero, es decir, se me va. Entonces sería igual a lambda, acá, zx más yx menos zy menos xy, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces 0 es igual a lambda por, en este caso, vengo acá, yo digo, a ver, este yx se me va con este xy, se va, y simplemente entonces me queda, ¿qué? Me queda zx menos zy. Entonces aquí tenemos lo siguiente, aquí por lo general en Lagrange van apareciendo algunos casitos que uno puede ir eliminando, vamos viendo. Si aquí yo tengo la multiplicación de dos cosas, es 0, es porque o bien este es 0, o bien z menos x, digo z por x menos z por y, es igual a 0. Entonces aquí yo, si es que yo puedo ir eliminando, por ejemplo, algunos casos. ¿En qué sentido yo digo ir eliminando? Porque si no tendría que ir considerando varios casos para sacar varias soluciones. Entonces vamos a ver. Dense cuenta aquí, ¿qué pasaría bajo el caso, aquí bajo el caso, pongámosle caso de que de que lambda sea igual a 0? Fíjense, si lambda, vengo para acá, este era mi sistema de ecuación. Ojo, si lambda aquí, si lambda es igual a 0, entonces este sistema, ¿qué pasaría? Me quedaría como y por z igual a 0, x por z igual a 0, x por y igual a 0. Y bueno, la última, ¿no? X por z más x por y más z más y por z igual a 5. Entonces, ¿esto qué me implica? Esto me implicaría bien o que y es igual a 0 o que z es igual a 0. Y recordemos que x, y, z eran dimensiones. Entonces, esto es imposible. No puede ser que una, porque ¿cómo puedo tener? Es como que yo dijera, dame una caja que tenga ancho 0. No, eso no se puede dar. Y de hecho eso es lo bonito de las aplicaciones de Lagrange físicas, que te permite ir eliminando soluciones de manera rápida. Entonces, como esto no se puede dar, esto de aquí es un caso, digamos, inadmisible, eso no se puede dar, esto no se puede dar, entonces como esto no se puede dar, esto tampoco se puede dar. No se puede dar que lambda sea 0, porque si lambda fuera 0, eso implica que este sistema se reduce a esto, y eso implicaría que bien o y es igual a 0 o z es igual a 0, lo cual es imposible. Ah, perfecto, entonces me desecho esta solución. Ah, qué bonito, ¿no? Deseché esa solución, entonces simplemente vengo acá. Ahora bien, saco aquí factor común z, x menos y, igual a 0. De nuevo, aquí z, como es una medida, aquí tengo que la multiplicación de dos cosas es igual a 0, pero como yo sé que z es una dimensión, eso no puede ser 0, entonces simplemente me queda que para que esto sea 0, x menos y debe ser igual a 0, entonces x es igual a y. Ah, qué bonito es lo bonito. ¿Por qué? Porque ya encontramos por lo menos una relación. Yo ya sé que por lo menos x debe ser igual a y. Perfecto. Ahora bien, entonces, una vez que yo ya tengo eso, entonces dense cuenta, ¿qué ecuaciones usamos? La primera
y la segunda. Ahora digo, bueno, voy a ver si puedo hacer algo parecido con la primera y la tercera. Podría utilizar la segunda y la tercera. Entonces, eso es más a cómo cada persona lo haga. Entonces, en este caso, yo digo, bueno, voy a ver qué pasa si yo cojo la primera y la tercera ecuación. Ah, perfecto. Entonces, voy a coger la primera y la tercera. Entonces, tendría YZ es igual a lambda por Z más Y. Acá, X por Y es igual a lambda por X más Y. Perfecto, ¿no? Ya tenemos eso por un lado. Ahora bien, venimos para acá y yo digo, bueno, ¿puedo volver a utilizar la misma estrategia? Claro que puedo, porque en este caso yo digo, bueno, me conviene o podría simplificar lo que yo tengo a la izquierda si es que yo esas cosas las puedo poner iguales. Entonces, en este caso, para completar que estas dos cositas de la izquierda sean iguales, yo digo, bueno, aquí multiplico por X, no, acá también por X para no alterar, y abajo multiplico por Y. Por Y. Perfecto, de hecho, déjenme poner aquí una linecita para que no se haga todo un relajillo. Ya, entonces tenemos esto. Entonces venimos, y digo, bueno, aquí me quedaría X por Y por Z, X por Y por Z es igual a lambda, y multiplico directamente Z por X, ZX más Z por Y, digo, más Y por X, YX. Perfecto. Y acá me quedaría X por Y por Z es igual a lambda, X por Y, XY, más aquí cometí un error. Porque recuerden, ¿qué es lo que me falta aquí abajo? Aquí yo ya tenía Y. ¿Qué es lo que me falta para que me quede como arriba X, Y, Z? Aquí lo que tenía que haber multiplicado era la Z. Perfecto. Entonces Z, Z. Y ahí sí obviamente me queda X por Y por Z. Yo quiero que me quede exactamente lo mismo arriba y que me quede lo mismo exactamente arriba y lo mismo exactamente abajo. Ah, perfecto. Entonces, X por Y. Entonces ya no sería X por Y, sino sería X por Z. Perfecto. X por Z. Más, aquí me quedaría Y por Z. Y ya está. Ahora de nuevo, ¿qué hago? Resto. Entonces, restando, el primero menos esta parte aquí, como estas dos cosas son iguales, 0. Aquí, lambda, tendría ZX más YX menos X por Z menos Y por Z, ¿verdad? Entonces, dense cuenta que aquí, de aquí, XZ se va con este X menos XZ. Y simplemente entonces me quedaría 0 igual a lambda por lo mismo, YX menos YZ. Perfecto. Ahora bien, del mismo caso, podría tener que Y es igual a 0 o esta parte de aquí es igual a 0. Pero nosotros ya descartamos de que lambda de que lambda puede ser igual a 0. Entonces simplemente me quedo con que YX menos YZ es igual a 0. De donde sacamos factor común Y y tendría X menos Z igual a 0. Ah, perfecto. Ahora bien, yo tengo que este caso Y, como es una dimensión, no puede ser 0. Entonces simplemente para que esta multiplicación sea 0, me da que debe darse entonces de que X menos Z sea igual a 0. Entonces yo tengo que X es igual a Z. Entonces en cuenta, encontramos ya una segunda relación. Ya sabemos entonces que X es igual a Y. Perfecto. Y yo ya sé que X es igual a Z. Perfecto. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué hemos utilizado aquí? Primera ecuación sí. Segunda ecuación sí. Tercera ecuación sí. Entonces simplemente, usualmente, como les decía, la cuarta ecuación la vamos a usar para encontrar mi valorcito. Entonces vamos a usar ahora mi valor. Entonces voy a usar aquí mi cuarta ecuación. Vengo para acá y yo digo, bueno, ahora C tenía X por Z más X por Y más Y por Z igual a 5. Pero yo recuerdo que de las ecuaciones que yo trabajaba anteriormente, yo tengo que X es igual a Y y de que X es igual a Y y que X es igual a Z. Entonces yo tendré X por Z, pero Z es X, más X por Y, pero Y también es igual a X. Y de ahí más X es igual, Y es igual a X y Z es igual a X. Y esto es igual a 5. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? X al cuadrado más X al cuadrado más X al cuadrado igual a 5. Entonces me quedaría 3X al cuadrado igual a 5, donde X al cuadrado es igual a 5 tercios. Y saco raíz. En este caso, como yo sé por la aplicación física que estoy trabajando de que el X debe ser un número positivo, simplemente me queda con la respuesta positiva. Entonces me quedaría 5 raíz de 5 tercios. Perfecto. Entonces, yo ya sé cuánto debo tener, cuánto debe medir X. Y como de ahí Y es igual a X, pues consigo el resto de, como Y es igual a X, entonces Y tendría también que valer 5 raíz de 3. Y por último, Z, como Z es igual a X, Z también tendría que valer
raíz de 5/3. Entonces, para obtener que mi cisterna sea de mayor volumen, del volumen más grande, o tener el mayor volumen posible, debe darse que teniendo la restricción de que el área total de superficie sea 10. Entonces, eso yo lo voy a conseguir cuando cada una de las dimensiones de esa cisterna sean estas que yo tengo aquí. Y eso entonces sería la solución a este problemita. Dense cuenta que en este caso nos quedó una sola solución. Ya vamos a ver qué pasa cuando me quedan más de una. En este caso, cuando me queda directamente, si a mí me están pidiendo que maximice y me queda un valor, directamente esa es la respuesta. No tengo que hacer ningún trabajo adicional. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? ¿O ha quedado todo claro por el momento? Eh, Profe, lambda nunca puede ser cero. Lambda. No, a ver. O sea, lambda no puede ser cero en este ejercicio. Podría que lambda en otro ejercicio sí pueda ser cero. O sea, por ahí no hay problema. En este ejercicio, lambda no podía ser cero porque siempre usualmente eso es lo que yo recomiendo, cuando vayan encontrando opciones o casos, vayan intentando eliminarlos, porque si no luego tienen que analizar muchos casos. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Por si acaso, este lambda no puede ser cero en este ejercicio, puede que en otro ejercicio sí pueda ser cero. De hecho, lambda puede tomar cualquier valor, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Pero en este ejercicio, suponer que lambda era cero nos llevaba a esto. Entonces, porque aquí, date cuenta, si yo cambio aquí lambda por cero, todo esto se hace cero, todo esto se hace cero y todo esto se hace cero. Entonces, suponer aquí, si es que tú consideras que lambda es cero, llegas a este caso, a que x por y es igual a cero, x por z es igual a cero, x por z es igual a cero. Entonces, si tú tienes que la multiplicación de dos números es cero, es porque o bien uno es cero o el otro es cero. Pero en este caso, en mi aplicación física, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque y no puede ser, cero porque es una dimensión y z tampoco puede ser cero porque es una dimensión. Entonces, eso es algo que no se puede, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo yo llegué a eso que no tenía sentido? Al suponer de que lambda era cero. Entonces, si yo supongo que lambda es cero, me encuentro con ese problema. Entonces, lambda igual cero no puede ser solución. No es una solución aquí. Entonces, descarto esa partecita. Y por lo tanto, entonces, en este ejercicio, lambda no puede ser cero. En otros ejercicios, sí. O sea, eso es indiferente. Lambda puede ser cualquier valor en cualquier otro ejercicio. Pero en este en particular, lambda no puede ser cero porque me daba una incoherencia con respecto a los resultados. No sé si ahí quedó un poquito más clara tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ya, siguiente ejercicio. Entonces vamos poniéndonos ahora sí que un poquito, esto es un problema de examen, siempre me gusta explicarlo porque es súper chévere y ayuda a entender, de hecho en su tarea tienen un problema con una elipse. Este ejercicio, casi todos los que conlleven distancia se resuelven de manera igual, casi todos. Entonces, mucho ojo con eso. Vamos a ver lo siguiente. Entonces me dicen lo siguiente, a ver, me dicen, utilizando multiplicadores de Lagrange, aquí directamente dice utilizar multiplicadores de Lagrange. De hecho, no creo que nadie más lo quiera hacer por otro método porque es muy largo. Entonces, y esto era un examen. Dice, utilizando multiplicadores de Lagrange, me dice, determíname los puntos de una esfera, x al cuadrado, y al cuadrado, más z al cuadrado, igual a 81. Es decir, yo quiero los puntos de la esfera que estén más distantes y más cercanos de este punto, del punto 2,1,2. Y me dice que halle las respectivas distancias. Sí, tranquilo, sí, vamos a hacer esos ejercicios. Entonces, tenemos esta partecita de aquí. Entonces, dense cuenta, a ver, aquí que me están pidiendo que yo maximice o minimice. Entonces, cuando yo voy a utilizar Lagrange, voy a utilizar los métodos de Lagrange, vamos a ver que yo necesito una función objetivo. Y pues necesito mis respectivas restricciones, ¿no? Entonces, a ver, a mí me dan un punto, dense cuenta, a mí lo que me están dando un punto, a ver, me dicen, utilizando multiplicador de Lagrange, determine si yo tengo aquí una esferita, me dice, determíname cuáles puntos que están sobre la esfera, son más distantes y más cercanos. Por ejemplo, si yo tengo aquí un punto P, imagínate un punto P, este es mi punto P, 2,1,2. Entonces yo te digo, a ver, de todos, porque yo podría coger, obviamente, si es que no me hacen restricción, me dan un punto y me dice cuál es el punto más alejado, yo podría siempre coger un punto más alejado, empiezo a coger puntos mucho más alejados, pero a mí me dicen que los únicos candidatos que yo tengo para ver cuál es el más cercano y el más alejado son los puntos que están sobre mi esfera. Entonces,
los únicos puntos a considerar son los puntos que están sobre esta esfera. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí, yo me pregunto, será la distancia este punto de aquí será la distancia, el punto más distante o el punto más cercano. Entonces, obviamente aquí me piden dos cosas. Me piden, encuentra los puntos que estén más distantes y más cercanos a este punto de aquí, teniendo en cuenta que estos puntos que yo considere para el análisis deben ser puntos que estén sobre esta esfera, que la voy a poner aquí, como una F de esfera. Ah, perfecto. Entonces, esa es la lógica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Ojo, ¿qué es lo que a mí me piden maximizar y minimizar? ¿Qué es mi función objetivo? Ah, yo quiero maximizar o minimizar distancias. ¿Cuál es la distancia más grande? ¿Cuál es la distancia más pequeña? Ah, perfecto. Entonces, yo quiero maximizar y minimizar distancia. Entonces, yo podría plantear, obviamente, una función distancia de la siguiente manera. Yo diría, bueno, yo podría decir que es, ¿cómo planteo una función distancia si yo conozco este punto para cualquier otro punto? Por ejemplo, aquí, x, y, z. Ah, perfecto. Entonces, la distancia entre estas dos, yo lo puedo calcular como x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Ah, perfecto. Ahora bien, pero aquí nosotros nos vamos a encontrar con un problema. Yo a esta funcioncita de aquí le tengo que sacar ¿qué? Gradiente. Gradiente implica derivadas. Derivadas que llevan raíces siempre salen raíces feas. Entonces, por el momento tenemos eso ahí. Entonces, hay una estrategia que a mí me sirve para cuando yo quiero siempre optimizar distancias. La estrategia es la siguiente. Si yo quiero optimizar una distancia, no optimizo la distancia como tal, sino optimizo el cuadrado de las distancias. ¿Por qué? Porque si yo obtengo que una distancia es la más grande, su cuadrado sigue siendo la más grande. Y si yo tengo que una distancia es la más pequeña, su cuadrado sigue siendo la más pequeña con respecto al cuadrado de todas las otras distancias. Entonces, cuando yo voy a optimizar distancias, nunca cojo la raíz, siempre cojo el cuadrado de la distancia. Entonces, ¿qué? Voy a plantear ahora una nueva función que le voy a llamar d, que es una función aquí, es una función que sigue dependiendo de x, y, z, y va a ser la función f al cuadrado, x, y, z. ¿Eso qué quiere decir? Que mi función d va a ser entonces x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Y dense cuenta, esta funcioncita de aquí es una función polinomial súper sencilla de derivar. Entonces, esta es la motivación que nosotros buscamos, que el proceso sea sencillo. Entonces, ¿por qué? De nuevo, ¿por qué? Para que quede claro. ¿Por qué hago esto? Porque si yo estoy optimizando distancia, me da lo mismo optimizar la distancia, porque si yo encuentro la distancia más grande, su cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado, también va a seguir siendo la más grande de todas las distancias al cuadrado. Y si yo tengo la distancia más pequeña, si yo le elevo el cuadrado, su cuadrado va a ser la distancia al cuadrado más pequeña con respecto a todas las distancias al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, eso es lo que yo, bajo la hipótesis que yo voy a trabajar aquí. Ah, perfecto. Y esto siempre se hace. Ahora bien, vamos a trabajar con las restricciones. La única restricción que a mí me pide aquí es que los puntos que yo voy a considerar para el análisis de considerar máximos y mínimos deben ser puntos que pertenezcan a esta esfera. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que mis puntos pertenezcan a la esfera. ¿Y cómo yo sé si un punto pertenece a la esfera? Pues esto lo hemos venido viendo desde el primer parcial. Un punto pertenece a una superficie, a una superficie dada si cumple o satisface su ecuación. Es decir, se debe cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sea igual a 81, pero como tal eso es una ecuación y recuérdense que yo saco gradiente a la función restricción, yo necesito una función, entonces yo voy a plantear mi función restricción como g de x, y es una función que depende de x, y, z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 81, porque entonces cuando yo tenga g de x, y, z, la función f igual a 0, pues sí, de nuevo tengo esta ecuacióncita de aquí, perfecto, entonces ya tengo función objetivo. Se movió. Ya tengo entonces función objetivo y ya tengo función restricción. Entonces ya tengo todo. Entonces empiezo. Entonces siempre resolver por, aquí lo voy a poner clarito, multiplicadores de Lagrange. Siempre el problema se reduce a resolver este sistema de ecuaciones no lineal. Que el gradiente de la función, como lo estoy llamando aquí, de la función de x, y, z, sea igual a lambda por el gradiente de mi función restricción x, y, z. Y mi función restricción g de x, y, z igual a 0. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos eso ahí. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo hago? De nuevo, como yo ya expliqué esto de cómo se deduce, simplemente saco los vectores y igualo componente a componente. Entonces,
vengo para acá, ¿y qué va a hacer? Entonces, la derivada parcial de d con respecto a x, es decir, de la función objetivo con respecto a x, ¿qué me va a dar? Si yo tengo aquí, esta es mi función objetivo, entonces va a ser 2x menos 2, y ya, eso es la derivada parcial del objetivo con respecto a x. Esto debe ser igual a lambda por la derivada parcial de la función restricción con respecto a x. Ah, perfecto. Eso va a ser entonces, si esta es mi función restricción, me va a quedar simplemente 2x. Ahora vengo acá. La derivada parcial de la función objetivo con respecto a y me quedaría 2y menos 1 igual a lambda por la derivada de la función restricción con respecto a y. Me quedaría 2y. Perfecto. Y de ahí, la derivada de la función objetivo con respecto a z me quedaría 2z menos 2 debe ser igual a lambda por la derivada parcial de la función restricción con respecto a z, es decir, 2z. Y de ahí mi función restricción igual a 0, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 81, ¿verdad? Y ya. Entonces, de nuevo, aquí yo de alguna manera tengo que utilizar todas mis ecuaciones para conseguir tal vez o valores directamente una respuestita por ahí, o puedo tal vez conseguir relaciones, como lo que hicimos en el anterior caso. Encontramos que en el caso anterior que x era igual a y y que me parece que x era igual a z, y entonces ya podemos ir consiguiendo ahí relaciones. Entonces, eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer, trabajar con todas las ecuaciones. Entonces, yo siempre pues me voy a las dos primeritas, ¿no? Yo digo, bueno, voy a coger la primera y la segunda a ver qué podemos hacer ahí. Entonces, tomando la primera y la segunda ecuación, yo tendría 2x menos 2 que multiplica x menos 2 igual a lambda por 2x. Y yo tengo acá 2y menos 1 igual a lambda por 2y. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues yo lo que hago, de nuevo, me interesa ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué se me hace más sencillo eliminar o que se haga igual? Yo digo, bueno, lo de este lado yo podría, por ejemplo, multiplicar arriba por y abajo puedo multiplicar por x, de manera que me va a quedar arriba lambda por 2xy y abajo me queda lambda 2xy. Y eso cuando lo reste, pues se me va. Entonces yo digo, esa es la motivación. Yo veo que puedo eliminar de manera sencilla para que se me haga la vida más sencilla. Porque dense cuenta que ahí me estaría comiendo ese lambda y ya pues se me podría ahí encontrar una relación. Entonces yo digo, bueno, voy a multiplicar la primera ecuación por y a ambos lados y la segunda ecuación la voy a multiplicar por x. Ah, perfecto. Entonces vengo para acá y tendría, de hecho aquí podría simplificar este 2 con este 2, este 2 con este 2, y me va a quedar entonces xy menos 2, xy menos 2y igual a lambda xy. Y abajo me va a quedar xy menos x igual a lambda xy. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues restamos. Si nosotros restamos la primera de la segunda, si nosotros restamos, entonces xy menos xy es 0, igual, digo que igual, aquí menos 2y menos x sería más x, ¿verdad? Y esto sería igual a que lambda xy menos lambda xy es 0. ¿De dónde entonces tenemos que? De hecho lo voy a poner, lo voy a poner abajito. De donde tenemos que x es igual a 2y. Perfecto, entonces ya encontré una relación y por lo general eso es lo que nosotros vamos a ir tratando de hacer. Vamos a ir encontrando relaciones entre las variables. Ah, perfecto. Entonces yo sé que x debe ser igual a 2y. Eso lo conseguí de qué? Al utilizar la primera y la segunda ecuación. Entonces ya utilicé esta y utilicé esta. Ahora yo digo, bueno, voy a utilizar tal vez podría utilizar la primera, la tercera, la segunda, la tercera. Entonces yo digo, bueno, voy a utilizar para facilidad la primera y la tercera de nuevo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, entonces utilizando esas dos, ¿qué sistemita tengo? Tengo 2x menos 2 igual a lambda por 2x y utilizando la tercera, z menos 2 igual a lambda por 2z, ¿verdad? Entonces hago lo mismo, yo digo, a ver, para que las dos cositas de la derecha me queden iguales, para que los dos términos del lado derecho de esas ecuaciones me queden iguales, pues yo digo, bueno, aquí multiplico por z. Y acá también para no alterar la ecuación. Y aquí multiplico por qué? Por x. Perfecto. Entonces ese sistema me va a quedar de la siguiente manera. De hecho aquí de nuevo podemos estos dos simplificarlos y me va a quedar x por z menos 2z. Esto es igual entonces a qué? A lambda xz. Perfecto. Y acá xz menos 2x igualado a qué? A lambda por xz. Y ahora, ¿qué hacemos de nuevo? Restamos. Al momento de restar me quedaría aquí xz menos xz 0
y dale con el igual. Ya, entonces me quedaría acá menos 2z menos 2x, me quedaría más 2x. Y esto igualado a lambda xz menos lambda xz, 0. Perfecto, entonces me quedaría 2z igualado a 2x. Simplificando me queda que z es igual a x. Qué bonito es lo bonito, ¿no? Entonces ya tenemos otra relación. Yo ya sé que z es igual a x. Entonces yo utilicé que ya me proporcionó información la tercera ecuación. Vamos acá. Ahora ya teniendo todas estas, vamos a utilizar la última, que es usualmente lo que se hace. Por lo general la restricción te da los valores como tal. Entonces, cuarta. Entonces yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 81. Entonces utilizo la cuarta ecuación. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 81. Perfecto. Entonces yo sé, dense cuenta, yo tengo aquí que aquí tengo x al cuadrado. Yo sé que y, déjenme ver cuál me conviene despejar. Yo tengo x, z es igual a x al cuadrado, 2y, una cosita aquí. Tururú. ¿Ya? Tengo x al cuadrado. De hecho, me conviene hacer más esta cosita de aquí. A ver, dense cuenta, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que x es igual a 2y al cuadrado. Entonces yo tendría que x al cuadrado, pero x al cuadrado es 2y al cuadrado, más y al cuadrado, más z. Pero z es x al cuadrado, digo es x. Pero yo ya sé que x es igual a 2y. Entonces en el fondo, z también es igual a 2y. Ah, perfecto. Entonces tendría 2y al cuadrado igual a 81. Perfecto. Entonces aquí me quedaría 4y al cuadrado más y al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 81. ¿Verdad? Entonces me quedaría aquí lo siguiente. 9y al cuadrado igual a 81. Simplificando o dividiendo para 9 es y al cuadrado igual a 9. Y sacando raíz a ambos lados me va a quedar más menos raíz de 9, que es más menos 3. ¿Por qué aquí sí puse más menos? Porque se cuenta que aquí x, y no hay problema con que sea un número, con que sean números negativos. Perfecto, entonces ahora me quedó lo siguiente. Aquí es donde yo empiezo a decir que me empiezan a quedar casos. Entonces vamos a ver. Yo tengo aquí que y puede ser 3 o y puede ser menos 3. Entonces aquí yo siempre lo voy poniendo por caso 1. Es cuando y es igual a 3. Caso 2. Cuando y es igual a menos 3. Entonces yo recuerdo de las relaciones que yo tenía arriba que x es igual a 2y. Entonces, ¿qué puntos tendría? Entonces tendría el punto aquí 3 en y, como x es igual a 2y, entonces me quedaría 6. Y recordemos que z también era igual a 2y, entonces por lo tanto me quedaría que también es 6. Y ahora acá, el otro me quedaría otro punto, bajo el caso de que y sea igual a menos 3. Me quedaría menos 3 en y. Como x es igual a 2y, entonces me quedaría menos 6. Y acá me quedaría que z es igual a ¿qué? Me quedaría que z es igual a también a menos 6, porque z es igual a 2y y y es igual a menos 3. Entonces tengo dos puntos. Es lógico que me queden dos puntos. Claro que me deben quedar dos puntos, porque deben ser ¿por qué dos puntos? Porque uno debe ser el más lejano y otro debe ser el más cercano. Ah, perfecto. Ahora bien, la pregunta es cómo yo sé cuál de esos es el más cercano y cuál de esos es el más lejano. Sencillo, entonces, ¿qué podría ser aquí? Podría coger, tirarme al dolor, fabricar la matriz orlada y para cada punto ponerme a evaluar, calcular determinantes, verificar si son positivos o negativos y concluirlos con máximo y mínimo. Sí, no es usualmente lo que se hace, pero lo puedes hacer. ¿Qué es lo que nosotros usualmente hacemos? Una vez que tú ya tienes tus valores, los coges y los evalúas en tu función objetivo. En este caso evalúas en D 6,3,6 y evalúas el otro punto, menos 6, menos 3, menos 6. Donde esta D, recordemos qué función era la función x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Entonces evaluamos. Nosotros evaluando aquí nos va a quedar 6 menos 2 al cuadrado más y, que digo, pero ya sé que y es 3. Acá 3 menos 1 al cuadrado más 6 menos 2 al cuadrado. Eso que me va a quedar 4 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto que me va a quedar 16 más 4 más 16, es decir,
32, 16 más 16, 32 más 4, eso me queda 36. Entonces aquí me quedó que en este punto la función alcanza 36. Vamos a ver cómo que alcanzo en el otro. Entonces aquí me quedaría menos 6, menos 2 al cuadrado, más menos 3, menos 1 al cuadrado, más menos 6, menos 2 al cuadrado. Esto tiene que ser entonces igual a menos 8 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a 64 más 16 más 64, 64 más 64. Eso me da 120, 64 por 2, 128 más 16. Eso me da 144. Ah, perfecto. Entonces, en qué punto yo estoy obteniendo un valor más grande? Obviamente un valor mayor en este puntito de aquí. Ah, perfecto. Entonces, en este punto F, bueno, mejor dicho, sí, F alcanza un máximo en el punto menos 6, menos 3, menos 6. Y F alcanza un mínimo en el punto 6,3,6, ¿verdad? Entonces tenemos que F alcanza un máximo en este punto de aquí y alcanza un mínimo. ¿Por qué? Porque simplemente es cuestión de los puntos que me quedan, coger y ver cuál me da un valor mayor, cuál me da un valor menor. Entonces ya, eso sería la respuesta parcial. Recordemos que ya sabemos cuáles son los puntos donde la distancia es mayor y cuáles puntos donde la distancia es menor. Ahora sí, me falta algo más me pedí el ejercicio, me dice hallar las respectivas distancias. Y aquí es donde podría tal vez se podrían comer la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes podrían poner, la respuesta es 36, 144. No, porque recordemos que nosotros evaluamos estos puntos en donde en la función d, y esa función era el cuadrado de las distancias, es decir que la mínima distancia al cuadrado es 36 y la máxima distancia al cuadrado es 144. Entonces aquí pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? De manera sencilla, que simplemente la función f la evalúan en 6,3,6, porque esta era una función que recordemos te da distancias, que no es nada más que la raíz cuadrada, dense cuenta, la raíz cuadrada de la función d evaluada en 6,3,6, porque recordemos que d era el cuadrado de f. Y eso simplemente entonces sería la raíz de 36, que sería 6. Ah, perfecto. Y lo mismo aplicamos entonces para menos 6, menos 3, menos 6. Y entonces eso nos daría la raíz de 144 y esto sería 12. Ah, perfecto. Estas de aquí sí son las distancias que te pide el ejercicio, porque eran las distancias en f, donde f era como tal la función distancia. Recordemos que d era el cuadrado de las distancias. Si tú pones esto en la respuesta, lo que estás diciendo, el cuadrado de la mínima distancia es 36 y el cuadrado de la máxima distancia es 144. Entonces, mucho ojo por si acaso les piden algo de ese tipo en alguna lección. Entonces, siempre recuerden que la función que usan es el cuadrado de la distancia, pero las respuestas al final siempre tienen que sacar raíz para sacar las distancias como tal y no el cuadrado de las distancias que se los piden. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y de hecho, si hay alguna duda, alguna pregunta, hasta que me pregunten, aquí tengo el grafiquito justamente de este ejercicio, pero es espectacular porque yo voy a explicar estos temas súper sencillitos. Entonces, dense cuenta, este es el punto, creo que este era el punto. Este es el punto 2,1,2 que me pedía el ejercicio. Entonces, el punto que está sobre, dense cuenta, esta es la esferita, esta es la esfera, que me parece que era x al cuadrado mayor al cuadrado más z al cuadrado igual a 81. Un punto que está sobre la esfera y es el más cercano, ya vimos que qué punto era, justamente aquí, y concuerda pues que sean positivos. Es el punto 6,3,6. Y acá el punto más alejado pues es el punto, dense cuenta, de aquí para acá hay más distancia, es el punto menos 6, menos 3, menos 6. Y esa entonces sería la respuesta a este problemita de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado esa partecita clara? No sé si haya quedado alguna duda, alguna preguntita. Entonces, vamos a ver otro ejercicio antes de resolver el que su compañero nos dijo. Y que de hecho es un mismo problema también de su deber. Entonces tan de suerte. Eso ponen ejercicios chéveres en sus deberes. Entonces vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Ya saben si hay alguna preguntita. ¿Por qué el chat está aquí? Ah, es que no podía ver ya.
Si hay alguna dudita, alguna preguntita, consúltenme sin ningún problema, no hay problema con que me interrumpa. Entonces, ¿para qué a mí me sirve eso? ¿Por qué yo les expliqué las distancias? Porque ese problema de sacar distancias es súper común. Lo ponen en muchos problemas y los interpretan de bastantes maneras. Por ejemplo, este problemita también se puede resolver usando la misma lógica. Vamos a ver, me dice, utilizando el método, sigue el método de Lagrange para determinar los semiejes de la elipse. Recuerde puntos, que eran los vértices. Los vértices son los puntos que están más cerca o más lejos. Ahí ya me están diciendo literalmente lo que debo buscar. Entonces, aquí hay una pequeña cosita que yo considero que deberían aclararlo en el ejercicio. A ver, nosotros de cálculo, bueno, no de cálculo, del pre, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo tengo una elipse, por ejemplo, me pueden dar 5x al cuadrado, más, yo qué sé, 6y al cuadrado, más x, más 5, más, yo qué sé, más y igual a 32, algo así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podíamos hacer? Lo que nosotros podíamos hacer era ponerme a completar cuadrados y encontrar la elipse en su forma x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, y eso dejarlo igual a 1. Yo te voy a decir, perfecto, pero aquí nosotros tenemos algo nuevo, algo que es x por y. Y eso era lo que yo les comentaba en el primer parcial. ¿Se acuerdan que yo les decía, donde ustedes vean productos cruzados, que eso se llama producto cruzado, ni intenten ponerse a elevar, a completar cuadrados, porque no lo van a poder hacer? ¿Cómo ustedes van a factorizar x por y de alguna? Puedes sacarle un factor por ahí, tal vez un factor común, pero de eso no vas a pasar. Entonces, ¿qué significa? De hecho, para quienes ya han visto álgebra lineal o para quienes lo estén viendo, ya lo van a ver. Esta es una de las últimas cositas que dan en el curso. ¿Qué significa o qué me genera ese producto cruzado de x, y? De manera sencilla, porque no es necesario saber realmente cómo se resuelve, sino qué significa ese producto cruzado. Si yo tengo aquí una matriz, una elipse, de manera usual nosotros trabajamos elipses de esa manera, ¿verdad? Pero cuando tú ya tienes producto cruzado, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tus elipses empiezan a estar como inclinadas, que son casos que nosotros no habíamos visto en el pre. Nosotros simplemente en el pre siempre veíamos cuando estaban o bien sobre un eje o bien sobre el otro eje. Cuando tienes productos cruzados, lo que pasa, ese efecto que se genera, es que tu elipse empieza a rotarse. Ah, ¿verdad? Entonces, esto es lo que genera eso. Ahora bien, en álgebra lineal te enseñan unas cositas, que utilizan una matriz de rotación, que lo que hacen es que te mueven los ejes acá y puedes encontrarlo de la manera usual. Entonces, eso lo van a ver en álgebra lineal. Pero a mí no me interesa por el momento que sepan nada de eso. A mí solo me interesa que sepan que cuando vean x por y de producto cruzado, tu elipse está chueca, está girada. Ahora bien, a veces hay otros problemitas donde, además de tener el x por y aquí, tienen, por ejemplo, imaginemos 5x al cuadrado menos x por y más 5y al cuadrado más x más y, ¿verdad? Menos 32. Porque ustedes han de decir, ¿verdad? Aquí tengo el cuadrado, x por y. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un x y un y? Lo que genera el x y el y, esos términos independientes como tal, es que la matriz se mueva de su centro, o sea, se desplace de su centro. Entonces, por ejemplo, porque hay un ejercicio que sí está por ahí, creo que es de alguna lección, algún examen, en el que es parecido a este, pero tiene dos términos más. Entonces ahí uno diría, ay, ¿qué pasó? Que yo cómo sé dónde va a estar. Por ejemplo, cuando ya tiene x y y, lo que va a pasar es que tú, por ejemplo, tu matriz sigue estando chueca, sigue estando inclinada, pero ahora va a estar, por ejemplo, desplazada para acá. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, entonces ya con eso podemos resolver todo. ¿Por qué? Porque digo, bueno, yo ya sé entonces que mi matriz, ni para qué ponerme a completar cuadrados, porque no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo ya sé? Que además mi elipse va a estar chiquita. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero buscar? En este caso, como yo no tengo expresiones aquí, dense cuenta, de términos independientes en x y en y, significa que esta matriz, ¿qué es lo que está pasando? Está centrada en el 0, 0. Ah, perfecto. Entonces yo me voy a imaginar que yo tengo una matriz, ahí dale con las matrices, una elipse de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? A mí me está pidiendo, me dice determíname la longitud, o me dice determíname los semiejes. Pero recordemos que los semiejes es la distancia desde el centro, que en este caso la elipse está centrada en 0, 0, hacia el vértice. Ah, perfecto. Entonces aquí tengo un vértice, llamémoslo A. Aquí voy a tener otro vértice, llamémoslo B. Entonces esta distancia de aquí es el semieje, va a ser el semieje mayor. Y obviamente tengo los otros dos puntitos aquí, que es la distancia más pequeña. Entonces esto va a ser mi semieje menor. Que de hecho en el pre había unas expresiones que relacionaban estos semiejes. Entonces,
Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y si yo estoy hablando de, obviamente yo quiero sacar semiejes, yo tengo que saber dónde están los vértices. Porque simplemente ya una vez que conozco los vértices, y una vez que yo conozco cuál es el punto más alejado, cuál es el punto más cercano, pues lo que calculo es la distancia entre dos puntos y ya está. Entonces, de nuevo, entonces simplemente esto es exactamente lo que nosotros hicimos previamente. Ah, perfecto. Es lo que nosotros hemos hecho previamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, yo quiero entonces por el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿qué es lo que quiero hacer? Ah, perfecto. Yo necesito tener dos cosas. Función objetivo y yo necesito tener restricciones. Yo necesito tener restricciones. Perfecto. Entonces, ¿cuál es mi función objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero, en teoría, maximizar o minimizar? Entonces, yo lo que quiero maximizar para encontrar cuál es el semieje y cuál es el semieje mayor y el semieje menor. Entonces, yo lo que quiero optimizar son distancias. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, viene a mi mente una función x, y, porque estamos en el plano, ya no estamos en el espacio. Entonces, que sea, obviamente, como es desde el origen, sería x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y yo digo, bueno, podríamos tener entonces esta función x al cuadrado más y al cuadrado. Pero yo digo, eso al momento que yo le saque de gradiente, eso está un poco complicado porque va a involucrar raíces. Yo te digo, no, no me conviene. Entonces, ¿qué es lo que en vez de optimizar la distancia, vamos a optimizar el cuadrado de las distancias? Perfecto. Entonces, ahora voy a denotar una función de x, y, que va a ser la función al cuadrado, que va a ser f al cuadrado. Y esto simplemente entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Entonces yo tengo que mi función que voy a optimizar va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, que esto sí es sencillito de derivar. Perfecto, sacarle gradiente y todo. Ahora bien, entonces yo voy a optimizar ¿qué? Siempre, ¿qué es lo que mi función objetivo? Me pregunto qué es lo que quiero optimizar. Quiero optimizar distancias, porque me dice que yo quiero conseguir los semiejes y esos son distancias desde el centro hasta los vértices. Perfecto. Y luego, pero yo no puedo tomar cualquier punto, porque recordemos que yo puedo, por ejemplo, yo podría tomar este punto acá para sacar distancias. No, pues, ¿verdad? Porque recordemos que los vértices siempre están sobre. Yo únicamente voy a tomar a análisis para poder considerar, para ver cuál es el vértice a los puntos que estén ¿sobre qué? Sobre el elipse. Ah, perfecto. Entonces, para que un punto pertenezca a la elipse, ¿qué se debe cumplir? Pues que satisface su ecuación, es decir, debe satisfacer que 5x al cuadrado menos 6x por y más 5y al cuadrado menos 32 debe ser igual a ¿qué? A 0. Ah, perfecto. Ahora bien, esto es una ecuación, nosotros la pasamos la expresamos por medio de una función. Entonces yo digo, voy a tener una función g que depende de x, y, que va a ser obviamente 5 al cuadrado menos 6, y más 5y al cuadrado menos 32 igualado. Y obviamente cuando yo igualo a 0 me sigue quedando la misma ecuación. Perfecto, entonces yo tengo ¿qué? Función objetivo, función restricción. Qué bonito, ¿no? Entonces ya una vez que yo tengo eso, yo digo, bueno, una vez identificada función objetivo, función restricción, el problema de utilizar los multiplicadores de Lagrange siempre se reduce a resolver el siguiente sistema de ecuaciones no lineales. Es decir, que el gradiente, en este caso de mi función de objetivo, es igual a lambda por el gradiente de mi función restricción g, que depende de x, y, ¿verdad? Y la función restricción g de x, y, igualado a 0. Perfecto. Entonces venimos para acá. Y ahora sí, derivo la función objetivo con respecto a x. Me queda 2x. Esto va a ser igual a lambda por la derivada de la función restricción. Igual por la derivada de la función restricción con respecto a x. Es decir, me va a quedar 10x menos 6y. Perfecto. Y de ahí luego la derivada de la función objetivo con respecto a y, que me quedaría 2y, es igual a lambda por la derivada de la función restricción con respecto a y. Eso que me va a quedar, 10y menos 6x. Ahora bien, y la función restricción, que es 5x al cuadrado menos 6x por y más 5y al cuadrado menos 32 igualado a 0. Y ahora sí, simplemente tengo que resolver este sistemita que yo tengo aquí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué me conviene hacer? Pues, de nuevo, yo usualmente lo que hago es coger la primera y la segunda ecuación para ver qué es lo que puedo hacer. Van a haber otros sistemas que son un poco complicados. De hecho, en el deber, si es que nos da el tiempo, porque ahorita voy a hacer el siguiente que propuso su compañero, en el deber uno les pusieron un ejercicio que creo que es, voy a ver si es exactamente el mismo, pero estuvo difícil. Ahí me tiré como 40 minutos viendo cómo lo hacía.
Entonces, estaba ahí interesante. Entonces, ahí para darles unos detallitos ahí a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver. Yo tomo la primera y la segunda. Entonces, tendría 2x igual a lambda por 10x menos 6y. Y 2y igual a lambda por 10y menos 6x. Perfecto. Entonces, yo vengo y yo digo lo siguiente. Entonces, yo digo, ¿qué me convendría aquí? Yo digo, bueno, yo quisiera que estas dos cositas de aquí sean iguales para poder simplificarlas, ¿no? Entonces yo multiplico la primera ecuación por y la segunda ecuación la multiplico por x a ambos lados pues, para que las cositas me queden iguales. Es una estrategia que casi siempre se puede usar. Entonces vengo para acá y tendría 2xy igual a... Hay profes que en cambio lo que se pueden hacer es que se ponen a despejar el lambda. Cada persona tiene su estrategia. Mi estrategia es siempre intentar completar para ver restar y que se me empiecen a ir un montón de cositas. Entonces, aquí tendría lambda que multiplica a 10. Aquí estoy multiplicando directamente por si acaso. Tendría 10xy menos 6y al cuadrado, ¿verdad? Y aquí tendría 2xy igualado a lambda que multiplica 10xy menos 6x al cuadrado. Perfecto. Restamos. La primera le resto a la segunda, me queda 0 igual a lambda. Aquí me va a quedar 10xy menos 6y al cuadrado menos 10xy más 6x al cuadrado. Perfecto. Entonces, este 10xy con este menos 10xy se me van y me va a quedar 0 es igual a lambda que multiplica menos 6y al cuadrado más 6x al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí la multiplicación de dos cosas es 0 si es que o bien lambda es igual a 0 o en este caso 6x al cuadrado menos 6y al cuadrado es igual a 0, ¿verdad? De hecho aquí esto simplemente saco factor común y me va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. Entonces vamos a ver, aquí pues ya se me parte las soluciones, ya tendría dos soluciones, donde tendría el caso donde lambda es igual a 0 y el caso donde el x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0. Entonces vamos a ver lo siguiente, siempre intenten a ver si pueden eliminar directamente un caso. A veces van a haber casos donde no y van a tener muchas soluciones, es cuando les empiezan a salir 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces en este caso vamos a ver el caso cuando lambda es igual a 0. Vamos a ver, si es que lambda llegase a ser 0, fíjense en lo siguiente. Aquí, de hecho lo voy a poner aquí. Si lambda llegase a ser 0, ¿qué pasaría? Si lambda llegase a ser 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2x, todo esto se me anularía, todo esto se me anularía, ¿verdad? Entonces me quedaría lambda 2x igual a 0, 2y igual a 0, ¿verdad? 5x al cuadrado menos 6x por y más 5y al cuadrado menos 32 igual a 0. Entonces, ¿qué tendría? Que x es igual a 0 y que y es igual a 0. Ah, ¿verdad? Pero con la tercera ecuación tendría un problema. ¿Por qué? Porque en ese cuenta tendría 5 x al cuadrado, 5 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 por 0 más 5 por 0 al cuadrado menos 32. Y esto es igual a 0. Entonces yo vengo para acá, se me va, se me va, se me va. Y aquí tengo menos 32 es igual a 0. Esto claramente está mal. Entonces, ¿de dónde salió esto? Nosotros encontramos ese problema al suponer que lambda igual 0, al suponer que lambda era igual 0. Porque si lambda es igual 0, vamos a llegar a este caso. Y este caso va a deducir, o yo voy a llegar por medio de suponer que lambda es igual a 0, o tomar esas como una posible solución, de que menos 32 es igual a 0. Y eso está mal. Entonces, directamente, este lambda igual 0 no puede ser solución. Ah, perfecto. Entonces, lo elimino. Y simplemente entonces me quedo con ¿qué? Con que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 0. De donde entonces puedo factorizar como x menos y por x más y, ¿verdad? Igual a 0, donde entonces x es igual a y o x o y es igual a menos x. Perfecto. Entonces tengo dos casos ahora. Dense cuenta, no volví a tener dos casos. Tengo que x es igual a y o que x es igual a, x es igual a menos y. Entonces vamos de nuevo partiendo. Caso número 1. Caso número 1, cuando y sea igual a x. Estamos bajo este contexto de que y sea igual a x. Entonces ahora sí, recuerden, cuando estoy utilizando, utilicé mi primera y mi segunda ecuación. Entonces ahora voy a utilizar la tercera. Entonces yo tendría 5x al cuadrado menos 6 por x por y. Pero yo sé que y es igual a x, entonces me quedaría por x, ¿verdad? Más 5 por y
al cuadrado, pero yo sé que y es igual a x, entonces me quedaría x al cuadrado menos 32 igual a 0. Entonces me quedaría 5x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 5x al cuadrado menos 32 igual a 0, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahora bien, 5 más 5, 5 más 5, 10 menos 6, 4, x al cuadrado, igual este 32 lo paso al otro lado, simplificando tendríamos x al cuadrado igual a 8. ¿De dónde entonces tenemos x es igual a más menos raíz de 8? Donde esto simplemente es más menos 2 raíz de 2. Entonces dense cuenta que obtuve lo siguiente. Entonces ya obtuve los valores de x y de y, pero ojo, eso era bajo esta suposición, bajo la suposición de que y, bajo este caso, bajo el caso de que y es igual a x. Entonces ahí yo encontré dos soluciones. ¿Por qué? Porque estoy teniendo, a ver, si es que yo tengo aquí que x, aquí tengo dos casos. Aquí x puede ser o bien 2 raíz de 2. ¿Y qué sería y? Ah, yo sé que y es igual a x. Y como estoy tomando como x 2 raíz de 2, entonces tendría el punto 2 raíz de 2. Ahora bien, si yo tomo el otro caso, cuando x es menos 2 raíz de 2, como yo sé, como estoy bajo el caso de que y es igual a x, entonces y sería menos 2 raíz de 2. Y aquí tendría entonces dos puntos que satisfacen todas las ecuaciones del sistema. Pero eso era bajo un caso. Vamos al otro caso. El otro caso era cuando y es igual a menos x. Ah, perfecto. Entonces vamos caso número 2. El caso número 2 es cuando y ahora es igual a menos x. Perfecto. Entonces, volvemos a utilizar la tercera ecuación. Esta de aquí. 5x al cuadrado menos x menos 6x por y más 5y al cuadrado menos 32. Entonces, ¿aquí qué tendría? Tendría 5x cuadrado menos x menos 6 por x por y. Pero y es menos x. Más 5y al cuadrado. Pero y es menos x al cuadrado menos 32 y esto igual a 0. Entonces aquí nos quedaría 5x cuadrado menos por menos más 6x cuadrado más 5x cuadrado menos 32 igual a 0. Entonces 5 más 5, 10 más 6, 16x cuadrado menos 32 igual a 0. Perfecto. Entonces paso ese 32 al otro lado y tendría simplificando, esto es igual a 2. Entonces, sacando raíz, eso es igual a más menos raíz de 2. Y aquí entonces obtuve otras soluciones, porque obtuve los valores como tal. Entonces, aquí, cuando x toma raíz de 2, tengo que x puede ser raíz de 2 o menos raíz de 2. Es decir, son las dos posibilidades que yo tengo. Ahora bien, como yo estoy bajo el caso de que y es igual a menos x, como x es raíz de 2, entonces y es menos raíz de 2. Ahora bien, para acá, para cuando x es menos raíz de 2, como yo estoy bajo el caso de que y es igual a menos x, entonces me quedaría que y es raíz de 2. Y ya obtuve entonces otros dos puntos que también satisfacen todas las ecuaciones. Ah, perfecto. Y ya no tengo más casos, porque los casos simplemente era cuando x era igual a y, cuando y era igual a menos x. Entonces me quedaron 4 puntos, que los voy a poner aquí. Me quedaron estos dos, y me quedó 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, y el punto menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. ¿Es lógico que me queden 4 puntos? Claro que es lógico que me queden 4 puntos. ¿Por qué? Porque una elipse, ¿cuántos vértices tiene? Ah, pues tiene 4 vértices, obviamente, ¿no? Tiene aquí un vértice, otro vértice, que son obviamente donde consigo el semieje mayor, y tengo estos dos vértices de acá. El vértice, de hecho lo voy a poner con negrito. No, con negrito no, con azul mejor. Tengo este vértice de aquí y este vértice de aquí. Entonces es lógico que me queden 4 puntos. Ahora bien, la situación es como yo sé cuál es el punto más alejado y cuál es el punto más cercano. Entonces, para eso, de nuevo, volvemos a hacer lo mismo que ya habíamos hecho previamente. Lo que hacemos es simplemente coger y evaluar a la función a todos estos puntos en la función distancia. Entonces me quedaría raíz de 2, menos raíz de 2, d evaluado en menos raíz de 2, raíz de 2. Acá d evaluado en 2, raíz de 2, 2 raíz de 2. Y d evaluado en menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Perfecto. Entonces, ahora bien, recordemos que la distancia, la función d, que depende de x, y, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Perfecto, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto aquí. Entonces me quedaría raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado. Esto me quedaría 2 más 2, 4. Perfecto. Acá, si lo evaluamos acá, me queda menos raíz de 2
al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Esto sería igual a 2 más 2 y esto es 4. Perfecto. Acá me quedaría menos raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Esto sería igual 4 por 2, 8. Y pues acá me queda lo mismo, 8. Entonces esto sería igual a 16. Y acá me quedaría menos 2 raíz de 2 al cuadrado más menos 2 raíz de 2 al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y de nuevo el otro, como es el mismo término, también 8. Entonces dense cuenta, aquí entonces, así es como nosotros cuando ya lo hacemos por Lagrange, clasificamos al final mis respuestas. Ah, perfecto. ¿Dónde yo alcanzo? ¿Dónde estoy alcanzando los valores más grandes? ¿En qué puntos? En 2 raíz de 2 y en menos 2 raíz de 2, menos 2, en menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Ah, perfecto. Entonces significa que la función f alcanza un máximo en esos puntos. ¿En dónde? En 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 y en menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2. Es decir, que estos son los vértices. Estos son los vértices que me generan la mayor distancia. Mientras que los vértices que me generan la menor distancia son estos de aquí. Menos 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Perfecto. Entonces esto de aquí, f, alcanza un mínimo en estos puntos, ¿no? ¿En dónde? En raíz de 2, menos raíz de 2. No sería Y D. D alcanza un mínimo. ah, realmente los dos alcanzan un... Es que justamente eso es lo que te mencionaba. Realmente los dos están alcanzando un mínimo. Porque si la distancia al cuadrado es la más grande, entonces si tú le sacas raíz, esa distancia en f sigue siendo la más grande. Entonces en ese mismo punto sigues teniendo la distancia más grande. Entonces, no, por eso es que yo te decía, te da lo mismo optimizar la distancia que optimizar la distancia al cuadrado, porque si tú tienes la distancia, el cuadrado, si tú tienes la distancia más grande, el cuadrado de la distancia sigue siendo la más grande. Si tú tienes la distancia más pequeña, el cuadrado de la distancia más pequeña sigue siendo la más pequeña con respecto al resto de los otros cuadrados de la distancia. Entonces, en el punto donde se maximice bien la distancia o el cuadrado de las distancias, va a ser lo mismo para ambas, para el cuadrado de la distancia o para f. Entonces, por eso es que directamente pongo f alcanza un mínimo, porque donde el cuadrado de la distancia sea la más pequeña, la raíz de esa distancia, que es f, entonces sigue siendo la más pequeña con respecto a las raíces de todo el resto de distancias que yo saqué. No sé si ahí queda un poquito claro. Sí. Perfecto. Entonces sí, es una pregunta válida. ¿Por qué pongo f? Porque aquí da lo mismo. La distancia más grande me va a dar la distancia al cuadrado más grande y la distancia más pequeña me va a dar la distancia al cuadrado más pequeño. Entonces aquí f alcanza, ¿y dónde alcanzan ambas funciones ese máximo y ese mínimo? Pues en el mismo punto. En este caso, en el mínimo lo alcanza en raíz de 2, menos raíz de 2 y en menos raíz de 2, raíz de 2. Ahora bien, buena pregunta lo que me preguntan. Eso serían los vértices, pero a mí no me preguntaban los vértices, a mí me preguntaban qué. A mí me preguntaban, a mí lo que realmente yo quería eran los semiejes. Ah, perfecto. Entonces vamos calculando los semiejes, obviamente el mayor y el menor, y menor. Entonces, obviamente el mayor es la distancia, es simplemente escoger a f, que es una función distancia desde el centro para cualquier punto de la elipse, y evaluarla en cualquiera de sus vértices. Sería 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Entonces, ¿esto qué sería? La raíz cuadrada, porque esa es la función f, de 2 raíz de 2 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado, que sería igual a ¿qué? A 8 más 8, que sería igual a la raíz de 16, y esto sería 4. Es decir, que el semieje mayor mide 4 unidades, centímetros, metros, lo que sea, lo que se esté considerando. Y acá, para yo conseguir ahora el semieje menor, de hecho lo voy a poner con dos colores diferentes aquí, para el mayor, simplemente lo evalúo en dónde, pues obviamente donde alcanza el máximo. Y ahora para el semieje menor, lo evalúo en cualquiera de estos puntos. En cualquiera de los dos puntos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo evalúo, por ejemplo, en raíz de 2, menos raíz de 2. Esto va a ser igual entonces a ¿qué? A raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado. Esto es igual entonces a 2 más 2. Esto sería igual a raíz de 4. Y esto es igual a 2. Entonces el semieje
menor mide 4 unidades. Y esa sería su respuesta para, pues, para ese ejercicio. Si es que les ponen otra cosa. Una vez me preguntaron eso también. Y me dejaron pensando un buen rato. Aquí, ¿qué pasa si es que a mí me ponen una elipse? ¿Puede que me la pongan en algún otro centro? Sí, pero eso te lo tienen que especificar, porque tú no sabes nada de cómo rotar elipses, nada de eso. Tú simplemente ustedes pueden coger y encontrar sus vértices utilizando Lagrange, pero de ahí coger y rotarlas, ahorita no saben nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que si es que les piden, por ejemplo, podrían que, profe, siempre el problema me lo tienen que dar centrado en el 0,0? No, no necesariamente. Hay un ejercicio por ahí de alguna lección que les decían, la matriz encuentre los semiejes, o creo que eran los vértices de esta elipse, en la ecuación obviamente, sabiendo que está centrada en tal punto. Ah, perfecto. Entonces, si sabes cuál es el centro, entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Es que ahora tu función, si es que te la dieran centrada en cualquier otro punto, entonces tu función va a ser entonces x menos el centro en x al cuadrado más y menos el centro en y al cuadrado. Y de ahí exactamente lo mismo. No hay ningún problema con respecto a esa partecita ahí. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a buscar si ese ejercicio lo encuentro. De ahí era una de las lecciones para que le echen mano al ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a hacer el que justamente me mencionaba aquí su compañero. Déjenme, le tomo captura. A ver. ¿Alguna dudita, alguna preguntita o ha quedado todo claro? Ya saben que si tienen alguna dudita, alguna pregunta, díganme nomás con toda confianza que no pasa nada. Entonces vamos a ver. Este de aquí. Para el que justamente me estaba consultando su compañero. Entonces dice, a ver, determine la forma del triángulo de mayor perímetro que se puede inscribir en un círculo de radio 2. Perfecto. Entonces yo tengo ahí mi círculo y tengo dentro inscrito un triángulo. Y bueno, eso es todo lo que me dice sugerencia, sea alfa, beta y gamma definidos en la figura. El perímetro del triángulo se puede encontrar por medio de esa expresión. Entonces ya me están dando una expresión para el perímetro. Entonces, como yo quiero determine la forma del triángulo del mayor perímetro, como yo quiero optimizar perímetro, entonces mi función directamente, si me están dando una función perímetro, entonces uso eso como función objetivo, porque eso es lo que yo quiero optimizar. Si me dan perímetro y me están dando una función de perímetro, pues eso, uso esa. Ahora bien, la situación aquí es dónde está la restricción. Ah, perfecto. Entonces, aquí, lo voy a poner aquí, función objetivo. Función objetivo. Función objetivo, aquí, si aquí claro, me dice, determina la forma del triángulo. Sí, pero para determinar esta forma del triángulo, ¿qué es lo que yo quiero optimizar? Yo quiero optimizar que tenga el mayor perímetro. Ah, perfecto. Entonces yo quiero optimizar perímetro. Es decir, siempre cuando yo quiero ver la función objetivo es lo que yo quiero maximizar o minimizar. Y en este caso me están dando una función perímetro. Ah, perfecto. Entonces la función perímetro es alfa, beta, gamma. 4 seno de alfa medios más seno de beta medios más seno de gamma medios. Sí, eso es gamma, que yo lo escribo como phi, pero eso es gamma. Entonces, ¿qué más? Ya, eso es lo que yo quiero optimizar. Se puede encontrar tal. Ahora bien, me dice, ¿qué más yo sé? Me dice, recuerda que la restricción se basa en las variables de la función. Entonces, algo que yo debo tener en cuenta aquí es que aquí alfa, dense cuenta, alfa como este triángulo está inscrito aquí en un círculo. Entonces, la suma de estos tres ángulos de alfa, de beta y de gamma, aunque yo lo escribo como phi, deben ser, bueno, sí, deben ser pi, porque es un número, deben ser 2pi. Es decir, todo debe completar, debe dar la vuelta, por así decirlo, aquí tú deberías tener como un circulito, debe dar la vuelta completa, eso es lo que trato de decir. La suma de esos ángulos debe sumar 2pi. Ah, perfecto. Entonces, esa es la restricción. Por eso que me dice, recuerde que la restricción se basa en las variables de la función. Entonces, si mi función depende de alfa, beta y gamma, entonces mi restricción debe depender de lo mismo, de alfa, beta y gamma. Y ya, simplemente eso, porque ya no tengo, de ahí yo no tengo nada. Aquí me dice, ¿me sirve de algo saber que el círculo es de radio 2? Por el momento yo creo que no. Dense cuenta. Me dicen, tienes que tu círculo es de radio 2, pero yo no tengo ninguna otra información, por ejemplo, aquí yo en ningún momento relaciono distancias. Yo no tengo ni siquiera sé dónde está el centro, no sé el radio, no sé nada. Simplemente sé que me dan una función y lo único también que sé es que la suma de estos ángulos deben sumar 2pi. Eso es todo. Ah, perfecto. Entonces voy a utilizar esta, aquí, esta lo utilizo como
bueno, de hecho, voy a plantearme, esa es la restricción. Ahora, si yo planteo una función restricción que depende de qué, de alfa, coma, beta, coma, gamma, eso debe ser igual a beta más alfa más gamma menos 2pi. Entonces, esta va a ser mi función objetivo, esta va a ser mi función restricción. Ya una vez que tengo función objetivo, función restricción, todo se reduce siempre a resolver el siguiente sistema, que el gradiente de la función restricción objetivo, que depende de alfa, beta y gamma, debe ser igual a lambda por el gradiente de la función restricción alfa, beta, gamma. Y la función restricción alfa, que depende de alfa, beta, gamma, igualada a 0. Perfecto, entonces ya tenemos todo ahí. Entonces, de nuevo, empezamos a sacar las derivadas parciales. Si yo derivo esta partecita aquí, si yo derivo P con respecto a X, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4 seno, bueno, 4 coseno realmente. 4 coseno de alfa medios, regla de la cadena, por 1 medio. Perfecto. Igual a lambda por el gradiente de la función restricción. Perfecto. Si es con respecto al de la función restricción, si yo derivo con respecto a alfa, me quedaría simplemente 1. Luego, derivo la función restricción con respecto a beta, que es su segunda variable. Entonces me quedaría aquí 4, de nuevo, coseno de alfa de beta medios por la regla de la cadena 1 medio. Perfecto. Esto debe ser igual a lambda por, de nuevo, la función restricción. Si yo la derivo con respecto a beta, me va a quedar 1. Perfecto. Y de ahí 4, pues de la derivada parcial de P con respecto a gamma, va a ser 4 coseno de gamma medios por regla de la cadena 1 medio. Esto debe ser igual a ¿qué? A lambda por la derivada parcial de la restricción con respecto a gamma, que sería 1. Y la restricción alfa, beta, o sea, gamma, beta, alfa y gamma igual a 2pi. Y ya está, eso sería todo. Entonces ahora aquí vamos a resolver el sistema por aquí. De hecho, esto lo puedo simplificar. Me va a quedar 2 coseno de beta medios igual a gamma. Aquí 2 coseno de, aquí 2 coseno de beta medios igual a lambda, y 2 coseno de gamma medios igual a lambda, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora venimos acá donde beta más alfa más gamma debe ser igual a 2pi. Entonces dense cuenta, aquí es súper sencillo e intuitivo, ¿sí? Aquí puedo igualar la primera y la segunda, ¿verdad? Recuerden que yo tengo que utilizar todas las ecuaciones. Entonces aquí, utilizando la primera y la segunda, yo tengo 2 coseno de gamma alfa medios es igual a lambda. 2 coseno de beta medios es igual a lambda. Entonces, como estas dos cosas son lambda, las puedo igualar y tendría 2 coseno de alfa medios igual a 2 coseno de beta medios. Se va. Y de ahí, ¿qué podría ser? Pues 2 cosenos son iguales. Dense cuenta que obviamente cada uno de estos ángulos solo puede estar entre 0 y entre 0 y pi medios, porque si no, pues, obviamente tendrías un triángulo más grande de esta manera. Entonces, cada uno de estos angulitos debe estar entre 0 y pi medio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos aquí o bien decir, bueno, los cosenos son iguales y sus argumentos son iguales. O podemos sacar arcoseno a ambos lados. En cualquiera de las dos maneras que tengamos, es que tenemos, si sacamos arcoseno a ambos lados, vamos a tener alfa medios es igual a beta medios, ¿verdad? Se va y tenemos que alfa es igual a beta. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Vamos a tener que, ya estoy utilizando la primera y la segunda ecuación, vamos a utilizar ahora la primera y la tercera ecuación, ¿verdad? Entonces, utilizando la primera y la tercera, entonces tenemos 2 coseno de beta medios igual a alfa, y utilizando la tercera, 2 coseno de gamma medios igual a alfa. De nuevo, como ambos son iguales a alfa, podemos igualar, y tenemos 2 coseno de alfa medios es igual a 2 coseno de gamma medios. Simplificando, sacando arcoseno ambos lados, tenemos alfa medios es igual a gamma medios, donde alfa es igual a gamma, y entonces ya tenemos otra relación. Y por último, entonces nos valemos de la cuarta ecuación. Entonces tenemos que beta más gamma más beta más alfa más gamma es igual a 2pi. De donde entonces yo sé que, vamos viendo qué relaciones tengo aquí. Tengo que beta es igual a alfa más gamma, pero yo sé que gamma también es igual a alfa. Perfecto, esto es igual a 2pi. Entonces tengo aquí pi, entonces es 3 alfa
digo 3 alfa es igual a 2 pi. Entonces, ¿qué tendré aquí? Que alfa es igual a 2 pi. Alfa es igual a 2 pi. Alfa es igual a 2 pi. Alfa es igual a 2 pi tercios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 2 pi tercios, eso quiere decir 180, 60. Perfecto. Entonces, alfa es igual a 60 grados. O sea, en radian 2 pi tercios, si no, o es lo mismo, 60 grados. Entonces, ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Vengo para acá. Ya, entonces ahora bien, yo ya sé que estas cositas todos son alfa. Y como estas cosas eran alfa era igual a gamma y alfa era igual a beta, entonces todas estas cositas en sí son iguales a 2 pi tercios. Ahora bien, pero a mí no me pedían eso, a mí me pedían cuál es la forma del triángulo. Pero nosotros ahí podemos meter un poquito de geometría. Nosotros si yo tengo aquí, recordemos aquí, si yo tengo aquí mi centro, ¿verdad? Entonces esto mide un radio, esto es radio, esto es radio y esto es radio, ¿verdad? Entonces todos miden lo mismo, todos miden alfa realmente, todos miden lo mismo, alfa. Entonces recordemos que esto es un triángulo que isósceles, bueno, en el fondo hasta ahorita es isósceles. Y recordemos que con respecto a los ángulos, ángulo en este caso, ¿qué es lo que trato de decir? En un triángulo isósceles, siempre, esto del pelo lo sabemos, si tú tienes un ángulo isósceles, a lados iguales se oponen, pongámoslo aquí, phi, ángulos iguales. Eso sale, eso es del pelo. A lados iguales se oponen, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces aquí tú vas a tener un ángulo, llamémosle phi, de esta manera, aquí phi. Y nosotros sabemos que la suma de esos tres ángulos, phi más gamma, debe ser pues 180, ¿verdad? Debe ser pi. Entonces aquí tenemos 2 pi es igual a esta nota, a pi menos alfa. Entonces phi va a ser igual a ¿qué? A pi menos, en este caso menos 60, o sea, menos 2 pi tercios sobre 2. Entonces vamos a ver qué es eso. Entonces aquí me quedaría 3 pi menos 2 pi, ¿verdad? 3 pi medios menos 2, o sea, 3 pi menos 2 pi sobre 3 y esto sobre 2. Entonces esto me quedaría 3 menos 3 menos 2 pi sobre 6. ¿Y esto qué sería? Esto sería 60, ¿no? No, esto sería 30. Entonces vengo para acá. Entonces, si a mí me piden la forma del triángulo, pues es un triángulo. Aquí es 60, aquí esto es 30 y aquí esto es 30. ¿Por qué? Porque esto mide radio, esto mide radio. Entonces debe ser un triángulo. ¿Cómo es que se llama estos triángulos? Isósceles, sí, isósceles. Sí, isósceles. Y ya está. No, me imagino que el radio tal vez bueno, el radio si te lo daban, podrías ahí, te podías haber puesto a hacer lo siguiente. También te podías haber puesto a hacer lo siguiente. Te podías haber, yo que sé, haber puesto aquí, si es que no te acordabas esto, que ángulos a lados iguales se ponen ángulos iguales. Podrías haber hecho, yo que sé, algún triangulito por aquí para ver cuál es este ángulo. Y luego un triangulito por acá para ver cuál es este otro ángulo. Y ver en sí cuál es la forma del triángulo. Pero como yo te dije, ángulos iguales se ponen lados iguales, eso es un triángulo de ley, tiene que ser isósceles. Y cada uno de esos es 60, tiene 60 grados. Y eso sería esa partecita ahí. Porque a mí me sirve saber que todos eran 60 para saber que todos tenían la misma, todos son exactamente el mismo, sino que no es como que uno es un poco más grande y otro más pequeño. Y bueno, no sé si eso, Cristian, resuelve tu inquietud con respecto a este ejercicio de aquí. ¿Me podrías confirmar si te quedó alguna duda, alguna inquietud con respecto a este ejercicio? Sí, profe, la restricción siempre es la figura que contiene a la función que me piden, ¿no? La figura no necesariamente, porque no siempre vas a trabajar con cosas que puedas decir se contiene. Por ejemplo, a veces te pueden decir, dime cuál es la multiplicación de tres números, tal que la suma sea tal o tal cosa. No, en este caso Entonces, que son figuras inscritas en otras, siempre va a ser la restricción la sí, figura que contengan, ¿no? sí, sí. Sí. De hecho, o sea, sí. Depende mucho, realmente la respuesta sería depende del ejercicio. Pero
Sí, puedes. Y si tú me dices que es como que en dónde está definida esa función, lo puedes ver así. Por ejemplo, y de hecho no nos alcanzó el tiempo, nos tocará verlo mañana, este ejercicio lo puedes ver, en cambio ya no es como que la función está definida sobre un conjunto, que es lo que yo entiendo, es lo que tú me estás intentando de decir, que es como la función está definida pero solo para ese conjunto, que es lo que, como por ejemplo yo quiero sacar distancia pero solo teniendo los puntos que están por ejemplo sobre la esfera. Este ejercicio de aquí, déjame ver dónde lo tengo, este ejercicio de aquí, que creo que está en su deber, no estoy seguro si es exactamente igual, yo dije, veo, ¿se parece o es el mismo? Ya, este ejercicio de aquí es interesante porque tiene ahí su complejidad. En cambio, esta partecita aquí, las restricciones te dan, como tú lo dices, yo lo puedo ver, pero ahora es tu función. Tú vas a tener aquí obviamente una función que optimizar, aquí función, y tienes dos restricciones, vas a tener dos restricciones, restricción 1 y restricción 2. Entonces, como tú lo dices, puedo ver como las restricciones, como en dónde va a estar definida esta función. Sí, lo puedes ver así, sí, sin ningún problema, pero como te digo, dependería mucho del ejercicio, porque hay otros ejercicios que te meten en otros contextos y ya no lo podrías tal vez ver así, pero si, por ejemplo, si tú puedes decir esta función, únicamente los puntos a considerar para optimizar de esta función, por ejemplo, la gente que fuera de X, Y, son los puntos, por ejemplo, tal que pertenece a esta superficie sí, lo puedes ver así, hoy sí pertenece obviamente a las ambas porque te pertenece a la intersección. No sé si ahí me expliqué bien, me podría confirmar si te... Sí, profe. Los ejercicios de Lagrange son larguitos, sí. Entonces, para mañana voy a tratar de traerles ejercicios. Esto era para introducir, obviamente, el tema. No les voy a poner ejercicios muy complicados a explicarles lo importante es que quede claro el tema. De hecho, no sé si lo hayan visto, pero les voy a dejar este ejercicio aquí, que lo pueden ahorita sin ningún problema resolver con lo que han visto, con lo que han visto hoy. Yo cuando vi la materia no sabía ni cómo resolverlo. Pero ya luego ya. Entonces, este ejercicio no es complicado, échenle ahí una repasadita. Con lo que hemos visto hoy lo pueden resolver sin ningún problema. Y, de hecho, mi hermano me dijo que cuando él vio la materia le tomaron esto en una lección. Entonces, puede ser, ¿no? Nunca sabe cuándo repiten ejercicios. Entonces, bueno, eso sería con respecto a esto. Mañana vemos ejercicios. Ahorita, para mañana voy a planificar ejercicios de lección ya un poquito más complicados. Si pueden mañana. La planificación para esta semana es hoy Lagrange, mañana Lagrange. ¿Por qué 2 días de Lagrange? Porque Lagrange yo sé que es un tema que fijo va y un tema que es complicado. Por lo general, en lo que yo he visto del tiempo que llevo siendo estudiante, casi mucha gente se queda en el proceso de resolver el sistema lineal. Entonces, por eso mismo mañana vamos a resolver de ecuación no lineal. Mañana vamos a resolver unos 2 o 3, 4 ejercicios más y entramos a integral de línea escalar. Para el miércoles ver integral de línea vectorial y para el viernes ver independencia de camino. Entonces, eso sería la planificación para la semana, por si acaso, porque siempre me preguntan qué día tal cosa. Entonces esa es la planificación para esta semana. Y bueno, eso sería todo, no les quito más su tiempo. Espero que tengan muy bonita tarde, dejan que cualquier cosa me consulten y los espero mañana si es que pueden. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Cualquier duda me pueden decir ahorita.